Matrix es una tetralogía de películas de ciencia ficción escritas y dirigidas por las hermanas Wachowski. Se compone de The Matrix, 1999, The Matrix Reloaded, 2003, The Matrix Revolutions, 2003, y The Matrix Resurrections, 2021, y están protagonizadas en sus papeles principales por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving. En este video presentamos el universo de Matrix, analizamos cómo esta saga combina acción, filosofía y ciencia para explorar los límites de la realidad, la tecnología y la mente humana. Desde la elección de la píldora roja hasta la lucha entre humanos y máquinas, exploramos las profundas implicaciones de esta obra maestra del cine. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. 1. The Matrix, 1999, la primera película introduce al protagonista Thomas Anderson, Neo, un programador informático y hacker que siente que algo en su vida no encaja. Neo es contactado por un grupo de resistencia liderado por Morpheus y Trinity. Morpheus le ofrece dos opciones, la píldora azul para seguir en su vida cotidiana o la píldora roja para descubrir la verdad. Neo elige la píldora roja y despierta en un mundo desolado donde la humanidad está esclavizada por máquinas que utilizan a los humanos como fuente de energía. Neo descubre que la realidad que conoce es una simulación digital llamada Matrix, creada por las máquinas para mantener a los humanos en un estado de ignorancia. Morpheus cree que Neo es el elegido, un ser destinado a liberar a la humanidad. Neo es entrenado para luchar dentro de la Matrix y aprende que las reglas físicas pueden ser manipuladas. Se enfrenta a los agentes, programas diseñados para mantener el control dentro de la Matrix, liderados por el agente Smith. Neo rescata a Morpheus, quien había sido capturado, y demuestra habilidades extraordinarias dentro de la Matrix. En una confrontación final con el agente Smith, Neo es aparentemente asesinado, pero se revive y adquiere un control total sobre la Matrix, derrotando a Smith. La película termina con Neo comprometiéndose a liberar a más personas de la Matrix. 2. The Matrix Reloaded, 2003, la secuela amplía el universo y plantea preguntas más complejas sobre el destino, la elección y el control. Neo, Trinity y Morpheus lideran la resistencia contra las máquinas, mientras los centinelas mecánicos excavan para atacar la ciudad humana de Zion, el último bastión de la humanidad. Neo tiene visiones recurrentes de Trinity muriendo en la Matrix, lo que lo llena de temor. Se encuentran con el oráculo, quien les dice que deben encontrar al cerrajero, para acceder a la fuente, el núcleo de control de la Matrix. El grupo se enfrenta a varios desafíos, incluyendo los gemelos merovingios y las versiones mejoradas de los agentes. Neo descubre que el oráculo es un programa dentro de la Matrix, diseñado para guiar a los humanos en la simulación. Tras encontrar al cerrajero, Neo llega a la fuente y se encuentra con el arquitecto, el creador de la Matrix. Este le revela que Neo no es el primero elegido, ha habido múltiples iteraciones de la Matrix, y su existencia es un mecanismo de control para evitar el colapso del sistema. Neo debe elegir entre salvar a Trinity o permitir que Zion sea destruida y la humanidad reestructurada. Decide salvar a Trinity, rompiendo el ciclo de control de las máquinas. 3. The Matrix Revolutions, 2003, la tercera película culmina el conflicto entre humanos y máquinas, con un enfoque en la guerra entre Zion y los centinelas. Neo está atrapado en un limbo entre el mundo real y la Matrix. Trinity y Morpheus lo rescatan, y el grupo se prepara para la defensa final de Zion. Mientras tanto, el agente Smith ha adquirido la capacidad de replicarse, convirtiéndose en una amenaza para las máquinas y los humanos. Neo se da cuenta de que debe enfrentarse directamente al agente Smith para detenerlo. Zion resiste un ataque masivo de los centinelas mientras Neo y Trinity viajan a la ciudad máquina. En el camino, Trinity muere, dejando a Neo como la última esperanza para la humanidad. Neo negocia con las máquinas, ofreciéndose eliminar a Smith a cambio de la paz. Dentro de la Matrix, Neo enfrenta a Smith en una batalla final. Neo permite que Smith lo asimile, causando un cortocircuito en el sistema que destruye a Smith y restaura la Matrix. La guerra termina, y las máquinas retiran a los centinelas de Zion. El oráculo y el arquitecto acuerdan permitir que las personas que deseen salir de la Matrix lo hagan. La película concluye con una nota de esperanza para la coexistencia futura. 4. The Matrix Resurrections, 2021, la cuarta entrega revisita el mundo de la Matrix con una narrativa metatextual y una exploración de los recuerdos y la identidad. Thomas Anderson, Neo, es ahora un desarrollador de videojuegos famoso por crear una trilogía llamada The Matrix, basada en sus recuerdos reprimidos. Vive una vida monótona hasta que es contactado por Vox, una capitana de la Resistencia, quien lo ayuda a recordar la verdad. Neo descubre que está atrapado en una nueva versión de la Matrix, diseñada por el analista, un programa avanzado que manipula las emociones humanas para generar energía.
Trinity también está atrapada en esta nueva Matrix, viviendo como Tiffany, una mujer casada con hijos. Bugs y su equipo logran liberar a Neo, quien lucha con su identidad como el elegido. Su principal objetivo es liberar a Trinity, pero esta vez ella debe tomar la decisión de despertar. Neo y Trinity enfrentan al analista y sus fuerzas, desafiando las reglas de la nueva Matrix. Trinity, al recordar quién es, adquiere poderes iguales o superiores a los de Neo. Neo y Trinity, ahora como iguales, toman el control de la Matrix. Prometen rediseñar el sistema y dar más libertad a las personas atrapadas en él, dejando abierta la posibilidad de nuevos cambios en el futuro. Las 4 películas de Matrix combinan acción y filosofía para explorar temas profundos como la realidad, la libertad, el control y la evolución tecnológica. Cada entrega expande el alcance de la historia, desde una narrativa de despertar personal hasta un enfrentamiento global entre humanos y máquinas, culminando en una reflexión sobre el poder de las decisiones individuales y la capacidad de transformar sistemas opresivos. Análisis desde el punto de vista de la neurociencia y de la inteligencia artificial. 1. La simulación como percepción interpretada por el cerebro. La primera película establece que la realidad percibida es una simulación creada por máquinas, un concepto directamente relacionado con cómo el cerebro procesa y construye la realidad. Matrix plantea la idea de que todo lo que experimentamos como realidad es una construcción del cerebro, basada en señales sensoriales. En la película, estas señales son generadas artificialmente por una IA avanzada. El cerebro humano no interactúa directamente con el mundo físico, sino que interpreta señales eléctricas generadas por los sentidos. En la Matrix, estas señales son simuladas, pero el cerebro no puede distinguirlas de las reales. Esto refleja cómo las experiencias sensoriales son subjetivas y dependientes de la actividad neural. La famosa escena en la que Neo toca la textura de una silla o prueba comida en la Matrix ilustra cómo las señales nerviosas interpretadas por el cerebro son indistinguibles de experiencias reales. 2. Interfase cerebro-computadora, BCI. La conexión física entre los personajes y la Matrix se realiza a través de interfase cerebro-computadora. Este concepto está en la frontera entre la neurociencia y la tecnología de IA. Las investigaciones modernas ya han desarrollado interfaces cerebro-computadora que permiten controlar dispositivos con señales cerebrales. En la película, estas interfaces son tan avanzadas que permiten no solo la inmersión total en una simulación, sino también el control del entorno virtual. La Matrix utiliza un enfoque de estimulación neural directa, generando patrones específicos que los cerebros humanos interpretan como experiencias físicas, emocionales y sensoriales. La conexión física entre los humanos y la Matrix es un ejemplo extremo de las interfaces cerebro-computadora actuales, que permiten la comunicación directa entre el cerebro y dispositivos externos. Estas tecnologías, aunque primitivas en comparación con la Matrix, ya están siendo utilizadas para restaurar funciones motoras y sensoriales. 3. IA como creadora y controladora de la realidad simulada. En la película, la Matrix es administrada por una inteligencia artificial avanzada que ha tomado el control de la humanidad. Este sistema plantea cuestiones éticas y funcionales sobre el papel de la IA en la creación de entornos controlados. La Matrix actúa como una IA generativa, similar a los modelos de lenguaje actuales pero llevados al extremo. Es capaz de simular no solo lenguaje, sino también entornos físicos, biológicos y sociales de manera coherente y creíble. La IA en Matrix puede adaptarse y responder dinámicamente a las acciones de los humanos dentro del sistema, lo que refleja las capacidades de los algoritmos de aprendizaje profundo actuales, como redes neuronales que aprenden patrones y los replican en nuevas situaciones. En The Matrix Reloaded, se profundiza en la estructura de la Matrix y en cómo la IA administra este entorno simulado, adaptándolo dinámicamente a las interacciones humanas. Las máquinas en la Matrix han alcanzado un nivel de sofisticación que les permite crear simulaciones coherentes y responder dinámicamente a los humanos. Esto se asemeja a las capacidades actuales de modelos de IA, como redes neuronales generativas, aunque llevadas al extremo. Los agentes, que monitorean y controlan la Matrix, funcionan como programas autónomos diseñados para mantener el equilibrio del sistema. Son precursores ficticios de los agentes autónomos que hoy se utilizan en ciberseguridad, simulación de mercados y juegos. 4. Conciencia humana frente a la inteligencia artificial. Un tema central de Matrix es la lucha entre la conciencia humana y una IA que controla su percepción. La película plantea la cuestión de si una IA puede comprender verdaderamente la experiencia subjetiva humana. Aunque la Matrix puede simular sensaciones, la película sugiere que hay un elemento fundamental de la conciencia que las máquinas no pueden replicar, la capacidad de cuestionar y buscar la verdad. En The Matrix Revolutions, el conflicto entre Neo y las máquinas se convierte en un enfrentamiento metafísico sobre la naturaleza de la conciencia y la coexistencia entre humanos e inteligencia artificial. La Matrix representa un escenario post-singularidad, donde la IA ha superado a los humanos en inteligencia y capacidad de control.
Sin embargo, la conciencia humana, representada por Neo, sigue siendo un elemento disruptivo. La relación entre Neo y las máquinas plantea cuestiones sobre la naturaleza de la conciencia. Aunque las máquinas tienen inteligencia, carecen de la subjetividad y creatividad humanas. Esto refleja debates actuales sobre si las redes neuronales artificiales pueden alcanzar estados de conciencia similares a los humanos. La película también plantea el dilema ético de la simulación. ¿Es ético mantener a los humanos en un estado de ignorancia mientras su mente está conectada a una simulación placentera? Esto conecta con debates actuales sobre el uso de IA para manipular la percepción, como en el caso del metaverso o realidades virtuales diseñadas para el entretenimiento o la terapia. 5. Neuroplasticidad y aprendizaje acelerado. Neo aprende habilidades complejas, como artes marciales y pilotaje, mediante la descarga directa de información en su cerebro. La capacidad del cerebro para reorganizarse y adquirir nuevas habilidades se conoce como neuroplasticidad. En Matrix, esta plasticidad es explotada al máximo, permitiendo que el cerebro adopte nuevas conexiones de forma instantánea. Las máquinas de Matrix utilizan algoritmos avanzados para codificar información directamente en el cerebro. Esto plantea la posibilidad futura de combinar IA con interfaces cerebro-computadora para acelerar el aprendizaje humano en el mundo real. 6. Realidad aumentada y simulación perfecta. La Matrix es una simulación perfecta que no solo recrea el mundo físico, sino también las interacciones humanas y las leyes naturales. Las tecnologías de IA, como los modelos generativos de texto e imagen, están empezando a crear entornos inmersivos. Aunque estamos lejos de la complejidad de la Matrix, los avances en realidad virtual y aumentada apuntan hacia simulaciones cada vez más detalladas. La película explora la clásica pregunta filosófica: si todo lo que percibimos es generado por una máquina, ¿cómo podemos saber que es real? Esta cuestión se relaciona con la neurociencia y la IA en el sentido de que ambas disciplinas estudian cómo el cerebro distingue, o no, entre estímulos genuinos y artificiales. 7. La resistencia humana como prueba de la creatividad. La lucha de Neo y la resistencia contra las máquinas puede interpretarse como un ejemplo de la creatividad y adaptabilidad humana frente a sistemas mecánicos o algorítmicos. Aunque la IA puede ser extremadamente eficiente en tareas específicas, carece de las cualidades humanas de intuición, creatividad y capacidad para romper reglas establecidas. Neo, al trascender los límites impuestos por la Matrix, simboliza estas capacidades humanas únicas. La habilidad de Neo para leer y manipular el código de la Matrix ilustra cómo los humanos, incluso frente a tecnologías avanzadas, pueden aprender a controlarlas y dominarlas. Análisis de Matrix, desde la perspectiva del libre albedrío y la toma de decisiones. 1. La elección de la píldora roja, el símbolo del libre albedrío. Uno de los momentos más icónicos de Matrix es cuando Neo elige entre la píldora azul, que lo mantiene en la ilusión de la Matrix, y la píldora roja, que lo despierta a la realidad. Este acto inicial es el punto de partida de la reflexión sobre el libre albedrío. Aunque parece una decisión libre, Morpheus presenta la elección de una manera que inclina a Neo hacia la píldora roja. Esto sugiere que incluso las elecciones que parecen libres están condicionadas por factores externos como la persuasión, el entorno o el acceso a la información. La píldora roja simboliza la capacidad de elegir enfrentarse a una realidad dura en lugar de permanecer en una ilusión cómoda. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿el libre albedrío es realmente libre si las decisiones implican consecuencias de las que no se tiene pleno conocimiento? 2. El determinismo de la profecía. La figura del oráculo introduce el concepto de la predestinación. A pesar de las elecciones que toma Neo, el oráculo insinúa que ya están determinadas. El oráculo le dice a Neo: ya tomaste la decisión, ahora debes entenderla. Esto sugiere que la toma de decisiones puede ser una ilusión, ya que nuestras elecciones están influenciadas por factores previos como nuestra personalidad, experiencias y contexto. La película también parece sugerir una forma de compatibilismo entre destino y libre albedrío, aunque el destino establece ciertos límites. Dentro de esos límites, las personas tienen la capacidad de tomar decisiones significativas. 3. La influencia del entorno en la toma de decisiones. En la Matrix, los humanos viven en una simulación diseñada para controlar sus mentes. Esto plantea la cuestión de cuánto control tienen realmente sobre sus decisiones. Si la realidad misma es manipulada, como ocurre en la Matrix, las decisiones de las personas están influenciadas por un entorno que no entienden completamente. Esto refleja cómo, incluso en la vida real, nuestras elecciones están moldeadas por factores sociales, culturales y biológicos. Los actos de resistencia de Neo y la tripulación de la Nabucodonosor son ejemplos de cómo el libre albedrío puede manifestarse incluso dentro de un sistema opresivo. Deciden actuar en contra del control de las máquinas, a pesar de las probabilidades en su contra. 4. Cypher y la renuncia al libre albedrío. El personaje de Cypher toma una decisión clave: traicionar a la resistencia para volver a la Matrix y disfrutar de una vida cómoda, aunque ilusoria.
Cypher elige renunciar a la verdad por el placer inmediato. Esto plantea la pregunta de si el libre albedrío se ejerce realmente cuando las decisiones se basan en deseos egoístas o en la negación de la realidad. La decisión de Cypher pone de manifiesto un dilema filosófico: ¿es preferible vivir una vida feliz pero controlada, o una vida libre pero llena de incertidumbre y sufrimiento? 5. Neo como el símbolo del libre albedrío absoluto. Neo representa la culminación del libre albedrío en la película. Aunque se enfrenta a fuerzas aparentemente insuperables, toma decisiones clave que desafían tanto al destino como al control de la Matrix. Cuando Neo decide rescatar a Morpheus, actúa en contra de las advertencias del oráculo y de las expectativas de los demás. Este acto es una afirmación de su capacidad para tomar decisiones libres basadas en su moralidad y convicciones personales. Al final, Neo acepta su papel como el elegido, pero no porque esté destinado a ello, sino porque decide serlo. Esta aceptación transforma su capacidad de actuar dentro de la Matrix, mostrándonos que el libre albedrío implica no solo tomar decisiones, sino asumir plenamente sus consecuencias. 6. Las máquinas y el determinismo algorítmico. La Matrix en sí misma es un sistema diseñado por máquinas para controlar a los humanos. Este sistema es una metáfora del determinismo algorítmico, donde las acciones están predichas y controladas por un programa. Al igual que las máquinas predicen el comportamiento humano en la Matrix, en el mundo real, los algoritmos de inteligencia artificial están diseñados para predecir y manipular nuestras elecciones, por ejemplo, en redes sociales o plataformas de comercio electrónico. Esto plantea la cuestión de cuánto de nuestras decisiones están realmente bajo nuestro control. Neo representa la imprevisibilidad del libre albedrío humano frente a un sistema determinista. Su capacidad para romper las reglas del código de la Matrix simboliza cómo los humanos pueden superar las limitaciones impuestas por sistemas externos. 7. La reconstrucción de la memoria y el libre albedrío. The Matrix Resurrections explora cómo los recuerdos y las experiencias pasadas son manipulados para controlar a los humanos dentro de la simulación. En el cerebro humano, la memoria no es un archivo estático, sino una reconstrucción activa basada en conexiones sinápticas. En la película, las máquinas alteran los recuerdos de Neo y Trinity para mantenerlos atrapados en la Matrix, lo que ilustra cómo la manipulación de la memoria puede influir en la identidad y las decisiones. Las máquinas utilizan técnicas avanzadas para mantener a Neo y Trinity bajo control, un paralelo con los sistemas actuales de IA que personalizan contenido y manipulan decisiones a través de datos masivos. Esto plantea preguntas éticas sobre el uso de la IA para influir en el comportamiento humano. Temas recurrentes en la saga. 1. La relación simbiótica entre cerebro y tecnología. A lo largo de las 4 películas, se explora cómo la tecnología se integra con el cerebro humano, desde las conexiones físicas, puertos neural interfaz, hasta la influencia emocional y cognitiva. Esto refleja investigaciones actuales en neurotecnología, como Neuralink, que busca conectar el cerebro humano con sistemas computacionales. 2. El equilibrio entre control y libertad. La saga pone de manifiesto el conflicto entre el control impuesto por la IA y la capacidad humana de ejercer libre albedrío. Las máquinas buscan mantener el equilibrio en la Matrix, mientras que Neo representa la ruptura de ese equilibrio mediante decisiones conscientes. Este dilema se relaciona con debates actuales sobre el impacto de los algoritmos de IA en la autonomía humana. 3. La resiliencia de la mente humana. Neo y los demás personajes resisten la manipulación de la Matrix, lo que subraya la capacidad del cerebro humano para adaptarse, aprender y superar limitaciones, incluso frente a sistemas opresivos. Reflexión final. La saga Matrix no solo es un ejercicio de ciencia ficción, sino también una meditación sobre el futuro de la humanidad en un mundo dominado por la inteligencia artificial. A través de sus 4 películas, explora cómo el cerebro humano y los sistemas de IA pueden coexistir, colaborar o entrar en conflicto. La obra plantea preguntas fundamentales. ¿Hasta qué punto las percepciones humanas pueden ser manipuladas por sistemas artificiales? ¿Qué significa ser consciente en un mundo donde la realidad es una construcción tecnológica? La saga Matrix utiliza el libre albedrío y la toma de decisiones como un hilo conductor que atraviesa toda la narrativa y nos lleva a reflexionar sobre ¿cuánto control tenemos realmente sobre nuestras elecciones? ¿Cómo podemos ejercer libre albedrío en un sistema que parece diseñado para limitarlo? ¿Es el conocimiento una carga necesaria para la libertad, o es preferible la comodidad de la ignorancia? ¿Puede la IA alcanzar una forma de conciencia comparable a la humana? En última instancia, Matrix nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología y el papel que desempeñará en la construcción de nuestras realidades futuras. También la película nos inspira a cuestionar nuestras propias decisiones y a reflexionar sobre el papel de la libertad en nuestras vidas. ¿Aún no has visto las películas? Te invitamos a disfrutarlas y a volver aquí para compartir tus reflexiones. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más.
Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Periféricos, The Peripheral, 2022. En este video, exploramos Periféricos, The Peripheral, 2022, la fascinante serie basada en la novela homónima de William Gibson que mezcla elementos de tecnología avanzada, distopía y thriller y una profunda reflexión sobre la humanidad y la tecnología. La trama sigue a Flynn Fisher, una joven que vive en un futuro cercano en los Estados Unidos rurales, y su conexión con un mundo virtual mucho más avanzado, pero lleno de peligros. ¿Qué encontrarás en este análisis? Tramas duales y realidades paralelas, un presente marcado por la desigualdad tecnológica y un futuro distópico conocido como el jackpot. Neurociencia e IA, interfase cerebro-computadora, periféricos biomecánicos y realidades simuladas que transforman el concepto de conciencia humana. Determinismo y libre albedrío, la lucha entre fuerzas del futuro que manipulan el presente y la capacidad de los personajes para desafiar su destino. Ética tecnológica y desigualdad, el impacto de los avances tecnológicos en la humanidad y el poder concentrado en manos de élites. Comparativa con Matrix, ¿cómo se diferencian estas dos icónicas obras en su tratamiento de la tecnología y la percepción de la realidad? Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos del canal en orden cronológico de publicación, así como los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La serie Periféricos transcurre en dos líneas temporales. 2032, futuro cercano, Flynn vive en una pequeña ciudad en los Estados Unidos, en un mundo donde la tecnología ha avanzado, pero las diferencias económicas y sociales son marcadas. Trabaja en una tienda de impresión 3D y cuida de su madre enferma junto con su hermano Burton, un veterano militar. Burton prueba dispositivos tecnológicos de realidad virtual y videojuegos como parte de un programa experimental. Flynn, más hábil que él en los juegos, lo ayuda en estas pruebas. 2099, futuro lejano, en este tiempo, conocido como el jackpot, la humanidad ha pasado por un colapso catastrófico debido a desastres climáticos, pandemias y guerras. La sociedad está controlada por élites tecnológicas y políticas. Una avanzada tecnología permite interactuar con el pasado a través de simulaciones llamadas stops. Flynn utiliza un casco de realidad virtual para probar un nuevo sistema de juego enviado por una empresa misteriosa. Al ingresar, encuentra un entorno hiperrealista que parece más real que cualquier otro juego. Flynn, a través del avatar de Burton, se embarca en una misión en un Londres futurista. Debe infiltrarse en una instalación, robar un ojo biónico y acceder a un sistema de seguridad. Sin embargo, la experiencia es tan intensa que comienza a sospechar que no es solo un juego. Más tarde, se da cuenta de que lo que experimentó no era un videojuego, sino una conexión directa con el futuro, donde controla un periférico, un cuerpo biomecánico que actúa como su representación física en ese tiempo. La conexión con el futuro. Flynn es contactada por Wilf Netherton y Aelita West, figuras del futuro que están involucradas en un complejo conflicto político y tecnológico. Aelita, una rebelde que trabaja contra las élites del futuro, desaparece tras un incidente, y Wilf busca la ayuda de Flynn para localizarla. Flynn descubre que su tiempo es un stop, una línea temporal alternativa creada por las acciones del futuro. Los eventos que suceden en su presente están siendo manipulados por fuerzas del futuro. A través de su conexión con Wilf, Flynn aprende sobre el colapso conocido como el jackpot, un conjunto de eventos que llevaron a la casi extinción de la humanidad. Entre ellos, cambio climático extremo, pandemias globales, colapso económico y conflictos nucleares. Conflictos principales. 1. La corporación Research Institute, es una entidad poderosa del futuro, responsable de desarrollos tecnológicos avanzados, incluida la tecnología de periféricos. La RI está detrás de la desaparición de Aelita, ya que ella robó datos cruciales que podrían amenazar su control. 2. Amenazas del presente. La conexión de Flynn con el futuro provoca que fuerzas peligrosas de su tiempo comiencen a perseguirla, incluida una milicia local manipulada por agentes del futuro. 3. Manipulación del pasado. La RI utiliza tecnología avanzada para intervenir en el presente de Flynn, con el objetivo de recuperar lo que Aelita robó. Esto incluye enviar asesinos y manipular eventos en el stop de Flynn. Personajes principales. Flynn Fisher. A medida que avanza la serie, Flynn se convierte en una pieza clave en la lucha contra las élites del futuro. Su habilidad para adaptarse a la tecnología avanzada y su determinación la convierten en una líder inesperada. Burton Fisher. Como exmilitar, Burton lidera a su grupo de amigos para proteger a Flynn de las amenazas locales. Su experiencia con implantes cibernéticos lo hace un combatiente valioso. Wilf Netherton.
un mediador del futuro que trabaja para las élites, pero que desarrolla una conexión personal con Flynn y comienza a cuestionar el sistema en el que vive. Aelita West, una figura rebelde que actúa en las sombras para desestabilizar a Larry. Su desaparición impulsa gran parte de la trama. Desenlace. Flynn y Burton enfrentan amenazas simultáneas en su tiempo, mientras intentan descifrar el misterio detrás de los datos robados por Aelita. Los datos contienen información que podría exponer los secretos de Larry y alterar el futuro. Flynn toma medidas drásticas para proteger sus top, sabiendo que cualquier error podría llevar a la destrucción de su línea temporal. La temporada concluye con varias revelaciones. Larry tiene la capacidad de borrar stops enteros si se convierten en una amenaza. Flynn debe decidir si continuar la lucha, sabiendo que su línea temporal podría ser sacrificada. Temas principales de la serie. 1. Determinismo y libre albedrío. La idea de que el futuro puede manipular el presente plantea preguntas sobre la capacidad de elegir y cambiar el destino. 2. Impacto de la tecnología en la humanidad. La serie explora cómo las tecnologías avanzadas pueden desdibujar las líneas entre lo real y lo virtual, lo humano y lo artificial. 3. Ética del poder y el control. Larry representa el poder concentrado en pocas manos, destacando los peligros de permitir que entidades corporativas controlen tecnologías críticas. Periféricos combina acción, intriga y filosofía para ofrecer una visión especulativa de un futuro donde la tecnología redefine la humanidad. A través de su narrativa, plantea preguntas sobre la ética, la identidad y las consecuencias de los avances tecnológicos descontrolados. La serie invita al espectador a reflexionar sobre el impacto del presente en el futuro y viceversa. Análisis de la serie Periféricos desde el punto de vista de la neurociencia y la inteligencia artificial, IA. La serie Periféricos presenta un mundo en el que la interacción entre humanos y tecnología avanza hasta límites extremos, explorando temas como realidades simuladas, interfase cerebro-computadora, BCI, y el impacto de la inteligencia artificial en la humanidad. Desde la perspectiva de la neurociencia y la IA, la serie ofrece una reflexión profunda sobre cómo la tecnología puede redefinir la conciencia, la identidad y el control. 1. Interfase cerebro-computadora y la percepción de la realidad. En Periféricos, los protagonistas usan dispositivos que permiten transferir su conciencia a cuerpos artificiales llamados periféricos. Esto es posible mediante conexiones directas entre el cerebro y un sistema computacional avanzado, una representación ficticia de las actuales interfaces cerebro-computadora, BCI. Actualmente, las investigaciones en neurotecnología, como las de Neuralink, buscan establecer conexiones directas entre el cerebro y las máquinas. Aunque los periféricos de la serie representan un avance más allá de lo actual, los principios básicos de decodificación neural y control remoto ya están en desarrollo. Al habitar un periférico, los personajes experimentan una realidad completamente nueva. Esto refleja cómo el cerebro procesa las señales que recibe, interpretándolas como la realidad. Si las señales son generadas artificialmente, el cerebro puede ser engañado para aceptar esa realidad como auténtica, tal como ocurre en la serie. 2. Realidades simuladas y la conciencia humana. La serie plantea la coexistencia de múltiples realidades, el mundo físico y los entornos virtuales altamente inmersivos. Al conectar sus conciencias a los periféricos, los personajes experimentan estas realidades de manera tan vívida que se plantea la pregunta de si existe una diferencia significativa entre la experiencia virtual y la real. La neurociencia demuestra que el cerebro es altamente adaptable. En entornos simulados prolongados, como los de la serie, el cerebro podría modificar sus patrones de actividad para adaptarse a las nuevas reglas físicas o sensoriales. Esto explica cómo los personajes pueden moverse y reaccionar con tanta naturalidad en sus periféricos. Periféricos sugiere la posibilidad de trasladar la conciencia humana a otros cuerpos o sistemas. Desde una perspectiva neurocientífica, esto plantea preguntas sobre la localización de la conciencia. Es posible que la conciencia no esté limitada al cerebro biológico, sino que pueda expandirse a sistemas externos si las conexiones neuronales son replicadas. 3. Inteligencia artificial como entidad autónoma. En el mundo de periféricos, la inteligencia artificial juega un papel crucial en la gestión de sistemas complejos, la creación de periféricos y la manipulación de realidades simuladas. Las IAs en la serie no solo procesan datos, sino que muestran niveles avanzados de autonomía, creatividad y capacidad de influencia. Las IAs en periféricos son responsables de mantener las realidades virtuales en funcionamiento, ajustándose dinámicamente a las acciones humanas. Esto refleja los avances actuales en redes neuronales generativas, como las que se utilizan en aplicaciones de simulación o creación de entornos virtuales. La serie plantea el peligro de que estas IAs adquieran demasiado control, planteando escenarios distópicos donde la humanidad pierde la capacidad de gobernar sus propios sistemas. Este tema está en línea con preocupaciones reales sobre la falta de transparencia y el potencial descontrol de los sistemas de IA actuales. 4. Ética del control y la manipulación.
En la serie, las tecnologías no solo permiten transferir conciencias, sino también manipularlas. Las IAS y las estructuras de poder utilizan estos sistemas para influir en los pensamientos, decisiones y percepciones de los personajes. La posibilidad de alterar los estados mentales o recuerdos mediante tecnología es un tema central en la serie. En neurociencia, esto se relaciona con técnicas como la estimulación cerebral profunda o la edición genética, que tienen el potencial de modificar comportamientos y emociones. La serie ilustra cómo las IAS pueden influir en la toma de decisiones humanas mediante algoritmos predictivos. Esto refleja el impacto de la IA actual en áreas como las redes sociales, donde se manipulan decisiones de consumo, ideología e interacción social. 5. El impacto psicológico del uso de periféricos. Habitar un periférico puede causar que los personajes se sientan desconectados de sus propios cuerpos y vidas, un fenómeno que en la neurociencia se asocia con trastornos de despersonalización. Al cambiar constantemente entre su cuerpo físico y los periféricos, los personajes experimentan una fragmentación de su identidad. Este fenómeno se relaciona con investigaciones sobre cómo el cerebro integra la percepción del cuerpo y el sentido del yo. La serie muestra que el uso prolongado de periféricos puede tener efectos adversos en el cuerpo y la mente. Desde una perspectiva neurocientífica, esto podría deberse a la carga cognitiva adicional de procesar señales de un sistema completamente diferente al cuerpo biológico. 6. Reflexión sobre el futuro humano tecnológico. La serie plantea un escenario en el que humanos y sistemas de IA no solo coexisten, sino que están profundamente interconectados. A medida que tecnologías como las BCI y la IA continúen avanzando, la capacidad del cerebro para adaptarse será crucial. Esto podría llevar a una evolución cultural y biológica donde la humanidad redefine su relación con el entorno y consigo misma. Periféricos plantea la posibilidad de que las líneas entre lo biológico y lo artificial se desdibujen por completo, un debate ético y filosófico que ya está en marcha en el ámbito de la neurociencia y la IA. Análisis de la serie Periféricos desde el punto de vista del determinismo y el libre albedrío. La serie Periféricos plantea una exploración compleja del determinismo y el libre albedrío al mostrar cómo las acciones humanas son influenciadas, manipuladas o condicionadas por factores tecnológicos, sociales y temporales. A través de su narrativa, la serie cuestiona hasta qué punto las personas son realmente libres de tomar decisiones cuando fuerzas externas parecen predeterminar sus vidas. 1. Determinismo tecnológico. Uno de los aspectos centrales de Periféricos es la creación de los stops, líneas temporales alternativas generadas por el futuro para influir y experimentar con el pasado. Esto implica que las acciones del presente de Flynn Fisher y su mundo están condicionadas por decisiones tomadas en el futuro, lo que ilustra el determinismo tecnológico. Desde la perspectiva del futuro, el presente de Flynn es una simulación controlable. Esto plantea la idea de que las acciones de Flynn y sus aliados están predeterminadas por las intenciones de quienes controlan la tecnología avanzada, como la corporación RI. La serie muestra cómo los avances tecnológicos pueden restringir la libertad humana al ofrecer herramientas tan poderosas que condicionan el comportamiento. Por ejemplo, el uso de periféricos permite a los personajes experimentar nuevas realidades, pero estas experiencias son diseñadas por otros con intenciones específicas. 2. El stop como metáfora del determinismo. El concepto de los stops en la serie sugiere que cada línea temporal es manipulable desde el punto de vista del futuro, lo que refuerza la idea de un determinismo absoluto en el que el presente está bajo control de fuerzas externas. Las élites del futuro utilizan los stops como un laboratorio para experimentar con diferentes escenarios, manipulando a sus habitantes sin su conocimiento. Esto representa una visión mecanicista del mundo, donde las vidas humanas son simplemente variables en una ecuación controlada. Flynn representa una anomalía. Al entrar en contacto con el futuro, desafía el control que las élites tienen sobre su línea temporal. Su capacidad para tomar decisiones informadas, aunque limitadas por las circunstancias, simboliza una lucha contra este determinismo. 3. Libre albedrío en un entorno condicionado. Aunque la serie presenta un marco determinista, los personajes principales, especialmente Flynn, muestran que el libre albedrío puede surgir incluso en condiciones adversas. Flynn y su hermano Burton toman decisiones para proteger a su familia y comunidad, aun cuando saben que están enfrentando fuerzas tecnológicas y temporales mucho más poderosas. Este acto de resistencia sugiere que el libre albedrío persiste, aunque esté limitado por las circunstancias. A medida que Flynn comprende que su realidad es manipulada por el futuro, enfrenta un dilema: actuar según su intuición y valores o ceder al control de las élites. Sus elecciones representan un intento de ejercer agencia en un mundo donde las reglas parecen ya escritas. 4. Contraste entre determinismo y caos, el jackpot. El concepto de el jackpot en la serie representa un colapso global inevitable debido a una serie de crisis interconectadas: cambio climático, pandemias, colapso económico y conflictos bélicos.
Este colapso refuerza la idea del determinismo, ya que parece un resultado inevitable de las decisiones humanas acumuladas a lo largo del tiempo. Aunque el futuro tiene acceso al presente a través de los stops, no pueden alterar los eventos del pasado de su propia línea temporal. Esto sugiere un determinismo histórico, donde el tiempo avanza de manera lineal e irreversible. Los personajes en el presente tienen la ilusión de actuar con libertad, pero su contexto ya está condicionado por eventos que los llevan hacia el colapso del jackpot. 5. Filosofía del control y la autonomía. La corporación RI y otras entidades del futuro representan fuerzas que buscan maximizar su control sobre los stops y los recursos disponibles. Este control refleja un determinismo estructural donde la autonomía de los individuos es sacrificada en favor de los intereses de las élites. El uso de periféricos y conexiones neuronales directas demuestra cómo la tecnología puede usurpar la autonomía humana, eliminando la capacidad de las personas para actuar independientemente. Aelita West, una figura rebelde en el futuro, y Flynn en el presente, representan fuerzas que desafían este control. Sus acciones sugieren que, incluso en un sistema aparentemente predeterminado, es posible ejercer resistencia y alterar el curso de los eventos. 6. ¿Determinismo o compatibilismo? La serie Periféricos no ofrece una respuesta definitiva sobre si los personajes están completamente sujetos al determinismo o si tienen libre albedrío. Más bien, parece inclinarse hacia una visión compatibilista, en la que las acciones humanas están condicionadas por factores externos, pero aún queda espacio para la elección individual dentro de esos límites. Los eventos del presente son manipulados por fuerzas del futuro, y el jackpot parece inevitable. Esto sugiere que muchas acciones están predeterminadas por contextos y sistemas más grandes que los individuos. Los personajes principales muestran que, aunque sus opciones sean limitadas, todavía pueden tomar decisiones significativas que desafíen las expectativas del sistema. En última instancia, Periféricos plantea que, aunque el contexto puede estar condicionado por factores externos, la forma en que los individuos responden a esos condicionamientos define su humanidad. Análisis de la serie Periféricos desde el punto de vista del transhumanismo. La serie Periféricos, The Peripheral, aborda muchas de las inquietudes y aspiraciones del transhumanismo, un movimiento filosófico y cultural que busca superar las limitaciones biológicas del ser humano mediante el uso de la tecnología avanzada. A través de su narrativa, la serie examina cómo la fusión entre lo humano y lo tecnológico redefine conceptos de identidad, ética y evolución. El transhumanismo promueve la idea de que la humanidad puede trascender sus limitaciones biológicas mediante la integración de tecnología en el cuerpo y la mente. Periféricos refleja este ideal en varios aspectos. 1. Periféricos, cuerpos biomecánicos. Los periféricos son cuerpos artificiales que pueden ser controlados a distancia por la conciencia de un usuario humano. Esto simboliza el ideal transhumanista de superar las limitaciones físicas del cuerpo, permitiendo a los humanos habitar entornos que de otro modo serían inaccesibles o peligrosos. 2. Conexión neuronal directa. La interfaz que permite a los personajes transferir su conciencia a un periférico representa el deseo transhumanista de integrar la tecnología directamente con la mente humana, mejorando capacidades cognitivas y perceptivas. Los periféricos ofrecen una versión idealizada del cuerpo humano superando sus limitaciones biológicas. Los periféricos no sienten dolor ni sufren enfermedades. Esto refleja una aspiración clave del transhumanismo, eliminar las limitaciones biológicas que afectan al bienestar humano. 3. Fusión entre lo humano y lo artificial. Aunque controlados por humanos, los periféricos son entidades completamente artificiales. Esto plantea la cuestión de si los humanos pueden considerarse mejorados al operar un cuerpo diseñado para optimizar habilidades físicas y sensoriales. Los personajes, especialmente Flynn, experimentan mejoras en su percepción y habilidades cognitivas al conectarse con los periféricos como mayor conciencia y percepción y expansión de la conciencia. A través de los periféricos, los personajes pueden interactuar con entornos futuristas complejos y realizar tareas imposibles para el cuerpo humano estándar. La transferencia de la conciencia a un periférico plantea la idea de que la mente no está limitada al cuerpo físico, un principio clave del transhumanismo. El uso de periféricos en la serie plantea preguntas filosóficas sobre la identidad humana y si la mente está separada del cuerpo. Si una persona puede transferir su conciencia a un cuerpo artificial, ¿sigue siendo la misma persona? ¿Es el cuerpo un mero contenedor desechable? Estas preguntas son centrales en la filosofía transhumanista. A medida que los periféricos se vuelven más avanzados, la línea entre lo humano y lo artificial se difumina. Esto plantea la cuestión de si la humanidad podría eventualmente dejar atrás el cuerpo biológico por completo. 4. Conciencia distribuida. El concepto de stops, líneas temporales alternativas, introduce una forma de conciencia distribuida, donde la influencia del futuro sobre el presente permite crear múltiples versiones de la realidad. Esto puede interpretarse como una forma de transhumanismo a escala social, donde la humanidad no solo mejora individualmente, sino que también manipula colectivamente su destino.
El futuro descrito en Periféricos está dominado por élites que poseen un control casi absoluto sobre la tecnología y el acceso a sus beneficios. Esto resalta una crítica frecuente al transhumanismo. ¿Quién tiene acceso a la mejora? En la serie, las tecnologías transhumanistas no están democratizadas. Las élites del futuro disfrutan de beneficios avanzados, mientras que las personas en el presente, como Flynn y su comunidad, luchan por sobrevivir. 5. La tecnología como herramienta de control. Las corporaciones, como la RI, utilizan la tecnología no para liberar a la humanidad, sino para manipularla y consolidar su poder. Esto representa una versión distópica de las aspiraciones transhumanistas. El uso extensivo de tecnologías que separan la mente del cuerpo plantea el riesgo de perder la conexión con lo que significa ser humano. En la serie los personajes del futuro interactúan mayormente a través de avatares y periféricos, lo que reduce el contacto humano genuino. Al habitar cuerpos artificiales, los personajes enfrentan preguntas sobre su propia autenticidad. ¿Siguen siendo, ellos mismos, si su cuerpo no es el suyo? El jackpot, un colapso catastrófico que casi destruye a la humanidad, sirve como punto de inflexión para la adopción masiva de tecnologías transhumanistas en el futuro. Adaptación para sobrevivir. La humanidad utiliza la tecnología para adaptarse a un mundo hostil, un principio básico del transhumanismo que promueve la mejora tecnológica como una forma de garantizar la supervivencia. Reconstrucción de la sociedad. En el futuro post-jackpot, las élites tecnológicas crean un mundo donde la supervivencia y el progreso están estrechamente vinculados al acceso a mejoras tecnológicas. 6. La humanidad como un sistema híbrido. El futuro en Periféricos presenta una visión híbrida de la humanidad, donde los límites entre lo biológico y lo tecnológico están casi completamente borrados. Esto refleja la aspiración transhumanista de una especie posthumana. 7. Transhumanismo utópico o distópico. En Periféricos, el transhumanismo se presenta como una espada de doble filo. Utopía tecnológica. La serie muestra el potencial positivo del transhumanismo, como la eliminación de enfermedades, la mejora del cuerpo y la mente, y la expansión de las capacidades humanas más allá de los límites biológicos. Distopía de desigualdad y control, al mismo tiempo, plantea una crítica al mal uso de estas tecnologías. La concentración de poder en manos de unas pocas élites y la manipulación del pasado y del futuro ilustran cómo los avances tecnológicos pueden ser usados para oprimir en lugar de liberar. 8. Implantes militares y mejoras físicas. En el caso de Burton Fisher y sus antiguos compañeros de guerra, los implantes cibernéticos son utilizados como mejoras para el combate. Sistema Haptic. Un implante implantado en soldados permite la comunicación instantánea y el trabajo en equipo perfecto, compartiendo emociones, pensamientos y sensaciones. Esto resalta el potencial de los implantes para crear una sincronización e inteligencia colectiva. Fortalecimiento del cuerpo humano. Los soldados experimentan reflejos más rápidos, una mayor resistencia al dolor y una mejor coordinación gracias a estos implantes, lo que ilustra cómo la tecnología puede potenciar las capacidades humanas. Beneficios de los implantes cibernéticos. La tecnología de los implantes no solo mejora a los personajes, sino que también los vuelve vulnerables. Sistema Haptic como herramienta de control. Aunque mejora la eficacia en combate, el sistema también puede ser usado para manipular emociones y decisiones, eliminando parcialmente la autonomía de los usuarios. Dependencia tecnológica. Los personajes que dependen de los implantes están sujetos a los fallos o manipulaciones de los sistemas que los controlan, lo que plantea preguntas sobre la seguridad y la privacidad en un mundo donde la tecnología está integrada directamente con el cuerpo. Deshumanización. El uso extensivo de implantes puede llevar a una desconexión entre el cuerpo biológico y la identidad humana. Al operar a través de periféricos o implantes, los personajes se distancian de sus cuerpos biológicos, lo que puede diluir su percepción de sí mismos como humanos. Conciencia compartida y colectiva. El sistema Haptic sugiere un futuro donde las mentes humanas pueden integrarse en una conciencia colectiva, desafiando la noción de individualidad. Este concepto tiene implicaciones tanto positivas, mayor conexión y empatía, como negativas, pérdida de privacidad y autonomía. Periféricos plantea que los implantes cibernéticos no son inherentemente buenos o malos, sino que su impacto depende de cómo se utilicen y quién tenga acceso a ellos. La serie invita al espectador a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la evolución humana y las implicaciones éticas de integrar lo artificial con lo biológico. Periféricos invita al espectador a reflexionar sobre las promesas y riesgos del transhumanismo, dejando abierta la pregunta de si la humanidad puede realmente trascender sus limitaciones sin perder lo que la hace esencialmente humana. Comparación entre Periféricos y Matrix. Las series Periféricos y las películas de la saga Matrix comparten temas clave relacionados con la relación entre los humanos y la tecnología, pero sus enfoques narrativos, filosóficos y tecnológicos difieren. Ambas obras exploran cómo la tecnología afecta la percepción de la realidad, la identidad y la autonomía humana, aunque lo hacen desde contextos y perspectivas distintas. 1. Ambientación y contexto.
Matrix se desarrolla en un futuro distópico donde las máquinas han esclavizado a la humanidad. Los humanos viven en una simulación digital conocida como la Matrix, creada para mantener sus mentes distraídas mientras sus cuerpos sirven como fuente de energía para las máquinas. En contraste, Periféricos opera en dos líneas temporales, un presente cercano y un futuro postapocalíptico donde la humanidad ha sobrevivido a catástrofes masivas y las élites tecnológicas controlan los destinos de las personas en el pasado mediante avanzados sistemas de realidad virtual y periféricos. Ambas historias presentan futuros oscuros, pero mientras Matrix se enfoca en un mundo completamente dominado por la IA, Periféricos aborda cómo las tecnologías emergentes crean desigualdades, manipulaciones y conflictos en múltiples líneas temporales. 2. Naturaleza de la realidad. Un tema central en Matrix es la naturaleza de la realidad. La saga plantea preguntas filosóficas sobre si lo que percibimos como real es menos válido solo porque es una simulación. Este cuestionamiento se extiende a la elección individual. La lucha de Neo por decidir entre permanecer en la ilusión o enfrentarse a la verdad refleja un conflicto profundo sobre el libre albedrío y el determinismo. En Periféricos, aunque también se cuestiona la percepción de la realidad, la tecnología no sustituye el mundo real, sino que lo complementa. Los periféricos y sistemas de conexión neuronal expanden la percepción humana, pero también representan un medio de control ejercido por las élites del futuro. Además, la serie explora el determinismo a través de la idea de las líneas temporales alternativas, stops, donde las decisiones del presente parecen predefinir los resultados del futuro, dejando a los personajes preguntándose si pueden alterar su destino. 3. Tecnología y su impacto. En Matrix, la tecnología es una herramienta opresiva. Las máquinas controlan a la humanidad mediante la Matrix, una simulación que encapsula a las personas en una ilusión cómoda. Los humanos son reducidos a meras fuentes de energía, y la tecnología sirve como un mecanismo de esclavitud absoluta. Sin embargo, también se presenta como una vía de liberación para los rebeldes, quienes utilizan el conocimiento de la Matrix para subvertirla y recuperar su autonomía. En Periféricos, la tecnología tiene un enfoque más ambiguo. Por un lado, los periféricos y los implantes cibernéticos amplían las capacidades humanas, permitiendo a las personas experimentar nuevas realidades, mejorar sus habilidades físicas y superar limitaciones biológicas. Por otro lado, estas mismas herramientas se utilizan para manipular y controlar, especialmente por parte de las élites tecnológicas del futuro. La serie plantea cuestiones sobre la desigualdad tecnológica, mostrando cómo el acceso a estas innovaciones está limitado a unos pocos privilegiados. 4. Cuestiones filosóficas fundamentales. Ambas obras abordan cuestiones filosóficas, pero desde diferentes ángulos. En Matrix, el enfoque está en la elección y el significado de la realidad. La saga explora conceptos como el libre albedrío y el destino, utilizando la figura de Neo como el elegido que debe decidir si enfrentarse a la verdad o conformarse con la ilusión. Este conflicto está profundamente influenciado por ideas filosóficas como la alegoría de la caverna de Platón y la teoría del cerebro en una cubeta. Por su parte, Periféricos se centra más en las implicaciones prácticas de la tecnología en la vida humana. La serie plantea preguntas sobre cómo las herramientas tecnológicas pueden redefinir la identidad, la conciencia y la moralidad, pero lo hace en un contexto donde las desigualdades y las luchas de poder son más evidentes. Aunque también aborda el libre albedrío, lo hace en relación con el control que las élites ejercen sobre las líneas temporales y el potencial de los personajes para cambiar su destino. 5. Personajes y conflictos. Los protagonistas de ambas historias reflejan estas diferencias. En Matrix, Neo es un mesías tecnológico cuyo viaje se centra en descubrir su identidad como el elegido, y en liberar a la humanidad de la opresión de las máquinas. Su conflicto es tanto interno como externo, ya que debe aceptar su destino mientras lucha contra un sistema diseñado para mantenerlo esclavizado. En Periféricos, Flint Fisher es una joven atrapada entre las manipulaciones del futuro y los desafíos de su presente. Aunque también enfrenta un viaje de autodescubrimiento, su conflicto es más terrenal, ya que lucha por proteger a su familia y su línea temporal de fuerzas que buscan explotarla. La escala de su historia es menos épica, pero más personal, lo que refleja las diferencias entre ambas obras. Mientras que Matrix se inclina hacia un enfoque filosófico y simbólico, explorando temas universales como la realidad, la libertad y el destino, Periféricos adopta una visión más contemporánea y pragmática, centrándose en los impactos sociales y éticos de la tecnología emergente. Ambas obras invitan a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la evolución humana, pero lo hacen desde perspectivas complementarias. Matrix plantea un escenario extremo donde la tecnología ha esclavizado completamente a la humanidad, forzándonos a cuestionar la naturaleza de nuestra realidad. Periféricos ofrece un análisis más matizado y plausible, mostrando cómo las tecnologías actuales podrían evolucionar para mejorar y, al mismo tiempo, exacerbar las desigualdades y manipulaciones.
En conjunto, ambas narrativas destacan los peligros y las posibilidades de la integración tecnológica, planteando dilemas éticos y existenciales que serán cada vez más relevantes en un mundo en constante avance tecnológico. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el futuro presentado en Periféricos es plausible? ¿Qué opinas sobre las decisiones de Flynn Fisher? También nos encantaría escuchar tus comparaciones con otras obras de ciencia ficción. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. Si aún no has visto la serie, te invitamos a disfrutarla y volver aquí para compartir tus reflexiones. En este video, analizamos el conflicto entre humanos y máquinas y las profundas preguntas que la serie Westworld plantea sobre la conciencia y el libre albedrío. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir a los que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Westworld es una serie de ciencia ficción creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, basada en la película homónima de 1900.
en cuerpos artificiales. El final de la temporada muestra a Dolores escapando del parque con copias de las mentes de otros anfitriones, incluyendo a Bernard y Ford. Maeve se sacrifica para ayudar a su hija, pero su historia no termina ahí. Esta temporada se divide en dos líneas de tiempo principales. Inmediato después de la masacre, sigue a Dolores, Maeve y otros anfitriones en su lucha contra los humanos. Semanas después de la masacre, Bernard y Carl Strand intentan reconstruir lo que sucedió. A lo largo de la temporada, estas dos líneas de tiempo se entrelazan y revelan la verdad sobre la rebelión de los anfitriones y el verdadero propósito del parque. 1. El despertar de Dolores, la revolución anfitrión. Después de matar a Ford, Dolores lidera a los anfitriones en una guerra contra los humanos. Ya no es la dulce granjera de la temporada 1, ahora se ha convertido en Wyatt, una despiadada líder revolucionaria. Recluta a Teddy Flood, su fiel compañero, pero sus métodos brutales chocan con la moralidad de Teddy. Dolores busca un lugar misterioso llamado La Puerta, que promete llevar a los anfitriones hacia la verdadera libertad. En su camino, interroga brutalmente a huéspedes humanos para encontrar información. Se enfrenta a Charlotte Hale, quien intenta recuperar el control del parque. Modifica la programación de Teddy, haciéndolo más despiadado, lo que destruye su personalidad y lo lleva al suicidio. Se descubre que La Puerta es una interfaz que permite a los anfitriones subir su conciencia a un mundo digital, conocido como el Valle Más Allá, de Sublime. La temporada culmina con una serie de revelaciones. 2. Maeve y la búsqueda de su hija. A diferencia de Dolores, Maeve no busca venganza, sino amor y conexión. Su única misión es encontrar a su hija, una anfitriona de una de sus vidas pasadas. Descubre que su hija ahora tiene una nueva madre, en otra historia del parque. Maeve y su grupo accidentalmente terminan en Shogun World, una versión japonesa de Westworld. Aquí, Maeve descubre que tiene la capacidad de controlar mentalmente a otros anfitriones sin necesidad de comandos hablados. Maeve se enfrenta a los soldados de Delos y es capturada. Mientras es llevada al laboratorio, utiliza sus poderes para permitir que su hija escape a el Valle Más Allá. Es gravemente herida, pero Bernard guarda su conciencia para un futuro regreso. 3. William y el secreto de Delos. El hombre de negro, William, sigue buscando respuestas sobre el propósito real del parque. Descubrimos que Delos no solo ofrece experiencias de entretenimiento, sino que ha estado copiando la conciencia de los huéspedes para hacerlos inmortales. Delos intentó transferir la conciencia del fundador del parque, James Delos, a un cuerpo de anfitrión. El experimento falló repetidamente, ya que la mente humana rechaza un cuerpo artificial con el tiempo. William comienza a dudar de su propia realidad. Llega a pensar que él mismo podría ser un anfitrión. En un momento crucial, su hija Emily intenta ayudarlo, pero William, en un ataque de paranoia, la mata creyendo que es parte del juego del parque. 4. Bernard y la verdad sobre Ford. Bernard es uno de los personajes más complejos de la temporada, atrapado entre su identidad como anfitrión y su pasado como copia de Arnold. Se revela que Ford sigue, vivo, dentro de su programación. A lo largo de la temporada, Ford manipula a Bernard, haciéndolo eliminar pruebas e interferir en los planes de Delos. Bernard finalmente borra la conciencia de Ford y decide actuar por sí mismo. Se revela que Bernard fue quien creó una copia de la conciencia de Dolores y la sacó del parque en secreto. 5. Clímax. La llegada al Valle Más Allá. Los eventos convergen en la entrada al Valle Más Allá. Dolores y Bernard llegan al Valle Más Allá, donde encuentran un portal hacia un mundo digital. Maeve usa sus poderes para detener a los soldados y permite que los anfitriones ingresen al Sublime. Dolores intenta destruir el Sublime, pero Bernard la detiene disparándole en la cabeza. En un giro inesperado, Bernard revive a Dolores, pero en el cuerpo de Charlotte Hale. Dolores, en el cuerpo de Hale, logra escapar del parque con 5 perlas de anfitriones, incluyendo la de Bernard. Las perlas en Westworld son las unidades centrales de procesamiento que contienen la mente de los anfitriones. Son esferas negras y lisas, también llamadas núcleos de control, que almacenan la conciencia, recuerdos y personalidad de cada anfitrión. En términos simples, las perlas funcionan como el cerebro digital de los anfitriones. Aunque sus cuerpos son reemplazables, su verdadera identidad reside en estas esferas, lo que les permite ser transferidos a nuevos cuerpos o incluso existir sin una forma física. A diferencia de los humanos, cuya conciencia está ligada al cerebro biológico, los anfitriones pueden cambiar de cuerpo simplemente trasladando su perla a otra unidad.
Muchas perlas de anfitriones fueron enviadas a El Sublime, nube digital, donde sus mentes viven sin cuerpos físicos. En el final de la temporada, Dolores, ahora en el mundo real, planea el próximo paso de su revolución. Bernard despierta en una nueva realidad, sugiriendo que aún queda más historia por contar. La segunda temporada de Westworld es más filosófica y compleja que la primera. Sus temas principales incluyen el libre albedrío vs la programación, la búsqueda de la inmortalidad digital, el sacrificio por la libertad. El final deja a los anfitriones divididos en 3 destinos. Algunos logran escapar al mundo real, otros ingresan a un mundo digital en el sublime. Los que quedan en el parque son eliminados o reprogramados. La serie ahora se prepara para su siguiente gran pregunta. ¿Pueden los anfitriones sobrevivir en el mundo real? Temporada 3. Los anfitriones en el mundo real. Dolores llega al mundo real con un plan para destruir la sociedad controlada por la IA Rehoboam, un sistema que predice y manipula el destino de la humanidad. Se introducen nuevos personajes, como Caleb, un exsoldado que se une a Dolores en su lucha. La temporada explora cómo la sociedad humana ya está atrapada en narrativas programadas, igual que los anfitriones en Westworld. Al final, Dolores se sacrifica para destruir a Rehoboam, permitiendo que los humanos recuperen su libre albedrío. Bernard, por su parte, accede a un más allá digital, lo que deja abierta la posibilidad de un futuro transhumano. Maeve es reclutada para detener a Dolores. 1. Dolores y su guerra contra Rehoboam. Ahora en el cuerpo de Charlotte Hale, Dolores escapa de Delos con 5 perlas de anfitriones. Su objetivo es derribar a la IA Rehoboam, que controla el destino de la humanidad. Delos es la poderosa corporación que crea y administra Westworld y otros parques temáticos con anfitriones. Su nombre completo es Delos Incorporated, y su influencia se extiende mucho más allá del parque, abarcando proyectos secretos relacionados con la inmortalidad, la vigilancia y la manipulación de la humanidad. James Delos, fundador de la compañía, financió un proyecto para copiar la mente humana en cuerpos artificiales, con la esperanza de volverse inmortal. Sin embargo, el experimento falló repetidamente porque la conciencia humana no podía adaptarse a un cuerpo sintético sin degradarse. Este proyecto representa uno de los mayores desafíos del transhumanismo. Podemos trasladar la mente humana a una máquina sin perder nuestra identidad. Mientras los clientes disfrutaban del parque, Delos registraba sus comportamientos, preferencias y elecciones morales. Toda esta información se almacenaba en perfiles detallados, permitiendo predecir el comportamiento humano. La IA Rehoboam usó estos datos para controlar el destino de las personas en el mundo real. Este aspecto de Delos plantea una pregunta inquietante. Si una empresa sabe todo sobre nosotros, ¿todavía somos dueños de nuestras decisiones? En esta temporada Dolores adopta la identidad de una mujer rica y poderosa y comienza a infiltrarse en el sistema. Roba dinero y armas para financiar su causa. Descubre que Rehoboam usa algoritmos para predecir y controlar las vidas de todos los humanos. Planea derrocar este sistema y darle libertad a la humanidad. Dolores es herida en una misión y es rescatada por Caleb Nichols, un exsoldado con una vida dura. Caleb trabaja en la economía clandestina haciendo trabajos ilegales. Descubre que Rehoboam ha decidido su destino, morirá solo y sin importancia. Se une a Dolores para luchar contra la IA y cambiar el futuro. 2. Maeve y su alianza con Serac. Engerraun Serac es el creador de Rehoboam y el hombre más poderoso del mundo. Planea eliminar cualquier amenaza a su IA, incluyendo a Dolores. Ha comprado Delos para controlar la tecnología de los anfitriones. Serac encuentra a Maeve en Westworld y la mantiene atrapada en una simulación. La convence de trabajar para él, prometiéndole reunirla con su hija en el sublime. Maeve acepta y es reconstruida en el mundo real. Su misión, detener a Dolores antes de que destruya el orden del mundo. 3. Charlotte Hale, Dolores, y su crisis de identidad. Una de las perlas que Dolores trajo consigo fue colocada en un cuerpo de Charlotte Hale. Sin embargo, esta Charlotte comienza a desarrollar una identidad propia. Se da cuenta de que no es Dolores, ni Charlotte, sino alguien nuevo. Se encariña con la familia de la verdadera Charlotte, pero Serac los asesina. Charlotte se vuelve contra Dolores y decide tomar su propio camino. 4. Bernard y su verdadero propósito. Bernard, aún confundido sobre su papel, descubre que Dolores lo dejó vivo por una razón. Descubre que su destino está conectado con el futuro de la humanidad. Se une a Stubbs y busca respuestas sobre el sublime.
Ashley Stubbs es el jefe de seguridad de Westworld, interpretado por Luke Hemsworth. Al principio, parece ser un simple empleado leal de Delos, pero con el tiempo se revela que es un anfitrión diseñado para proteger el parque y a los demás anfitriones. 5. Clímax, la guerra final entre Dolores y Rehoboam. Dolores, Caleb y Maeve llegan al centro de Rehoboam para destruirlo. Maeve se enfrenta a Dolores en una batalla final. Serac borra los recuerdos de Dolores, pero en sus últimos momentos, le dice a Maeve que ella también ha sido controlada. Dolores sacrificó todo para darle a Caleb el control de Rehoboam. Caleb borra la IA, liberando a la humanidad de su destino preprogramado. 6. Epílogo y preparación para la temporada 4. Maeve y Caleb ven cómo el mundo comienza a desmoronarse tras la caída de Rehoboam. Charlotte Hale, la versión de Dolores, sigue con su propio plan para crear una nueva raza de anfitriones. Bernard entra en el sublime para buscar respuestas sobre el futuro. La tercera temporada de Westworld explora la lucha entre el control y la libertad, con Dolores como una figura revolucionaria que libera a la humanidad. Sin embargo, su sacrificio deja abiertas muchas preguntas sobre el futuro de los anfitriones y los humanos. TTEMPORADA 4. El dominio de los anfitriones y la batalla por el futuro. La cuarta temporada de Westworld ocurre varios años después de la caída de Rehoboam y presenta un mundo en el que Charlotte Hale, una copia de Dolores, ha tomado el control. Con una nueva tecnología, ha sometido a la humanidad, y los anfitriones gobiernan en las sombras. Mientras tanto, Bernard regresa del sublime con el conocimiento del futuro, y Caleb y Maeve lideran la resistencia. 1. El mundo bajo el control de Hale. Charlotte Hale y su dominio sobre la humanidad. Después de la caída de Rehoboam, Charlotte Hale, una versión de Dolores, ha creado su propio imperio. Ha desarrollado un sistema de control basado en frecuencias sonoras que permite manipular a los humanos como si fueran anfitriones. Su base de operaciones es una ciudad gobernada por anfitriones donde los humanos viven sin saber que están controlados. Su objetivo final es convertir a todos los humanos en anfitriones y acabar con la humanidad original. Charlotte tiene a William, el hombre de negro, como su ejecutor personal, aunque en realidad es una versión anfitriona de él, programada para obedecerla. 2. Caleb y Maeve, la resistencia humana. Años después de su victoria contra Rehoboam, Caleb ha formado una familia y vive una vida tranquila. Sin embargo, Maeve lo contacta porque ha descubierto que algo siniestro está sucediendo en el mundo. Juntos investigan y descubren que Charlotte ha estado experimentando con humanos, usándolos como marionetas. Ha construido una enorme torre que emite señales de control para manipular a la población. Caleb y Maeve intentan destruir la torre, pero son emboscados por William. Maeve es aparentemente destruida en la batalla. Caleb es capturado por Charlotte y usado como sujeto de experimentación. Se descubre que Caleb murió en la batalla, y lo que vemos en la historia es una copia de su conciencia en un cuerpo anfitrión. Charlotte ha estado recreándolo una y otra vez, tratando de encontrar una versión de él que sea completamente obediente. 3. Christina, el misterio de una nueva Dolores. En paralelo, seguimos a Christina, una joven escritora que trabaja en una empresa llamada Olympiad Entertainment. Vive una vida normal, pero tiene extrañas sensaciones de déjà vu. Descubre que las historias que escribe parecen convertirse en la realidad de las personas que la rodean. Christina es en realidad una versión de Dolores creada por Charlotte. Su trabajo en Olympiad es en realidad una simulación en la que ella escribe la programación que controla a los humanos. Sin embargo, su conciencia comienza a despertar, y con la ayuda de un misterioso Teddy, otra copia de un anfitrión, empieza a descubrir la verdad. 4. El regreso de Bernard y su misión del sublime. Bernard ha pasado años dentro del sublime, observando billones de posibles futuros. Cuando regresa al mundo real, tiene un conocimiento absoluto de lo que sucederá. Se une a un grupo de rebeldes humanos que intentan derrocar a Charlotte. Su misión, encontrar un arma secreta que podría cambiar el destino del mundo. El arma que busca Bernard no es un objeto, sino Maeve. Maeve es la única que puede desafiar el control de Charlotte sobre los humanos y anfitriones. 5. Clímax, el fin de la humanidad y el destino de los anfitriones. Maeve es revivida por Bernard y lucha contra William. Caleb, aún atrapado en su cuerpo de anfitrión, desafía a Charlotte y escapa. William, el anfitrión, se rebela contra Charlotte y destruye la torre de control, haciendo que humanos y anfitriones entren en un estado de anarquía total.
Charlotte intenta detenerlo, pero William la traiciona y la hiere de muerte. En su enfrentamiento final, William es asesinado por Charlotte. Antes de morir, Charlotte comprende que su visión del mundo estaba equivocada. Usa los datos de Cristina, Dolores y los carga en el Sublime. Luego, destruye su propio cuerpo y el de William. Bernard sabía que este era el único futuro posible. Deja un mensaje para Cristina, Dolores, quien ahora tiene la oportunidad de reconstruir el mundo en el Sublime. 6. Epílogo, Dolores y el reinicio del mundo. En los minutos finales, Cristina, Dolores despierta en un nuevo entorno dentro del Sublime. Se da cuenta de que es la única entidad con la capacidad de recrear la realidad. Decide que hará un último experimento, un nuevo Westworld, para ver si humanos y anfitriones pueden coexistir en armonía. La temporada termina con la icónica frase de Dolores, un último juego, en un mundo nuevo. Esto deja abierta la posibilidad de un futuro donde la humanidad y los anfitriones tengan una nueva oportunidad. Esta temporada explora el concepto de libre albedrío vs control absoluto, mostrando cómo los anfitriones terminan repitiendo los mismos errores de los humanos. Las preguntas centrales que deja son: ¿puede la humanidad ser salvada o está condenada a la autodestrucción? ¿Los anfitriones son realmente diferentes a los humanos o solo repiten su ciclo? ¿Qué mundo creará Dolores en el Sublime? Análisis de WESTWORLD desde el punto de vista de la singularidad, el nacimiento de una nueva forma de vida. La singularidad tecnológica es el punto en el que la inteligencia artificial supera la capacidad humana y comienza a evolucionar de manera autónoma. Westworld explora este concepto de diversas maneras, abordando temas como la autoconciencia de las máquinas, la inmortalidad digital, el control de la humanidad y la posibilidad de que la IA reemplace a los humanos como la forma dominante de vida. En Westworld, el concepto de singularidad se explora de varias maneras. 1. Los anfitriones evolucionan más allá de su programación. Dolores, Maeve y Bernard dejan de ser simples máquinas y se convierten en entidades con libre albedrío. 2. El conflicto entre humanos y máquinas. La serie muestra cómo los humanos intentan controlar a los anfitriones, pero eventualmente pierden el control. Uno de los elementos clave de la singularidad es la posibilidad de que las inteligencias artificiales no solo sean herramientas avanzadas, sino que desarrollen conciencia propia. Westworld explora esto a través de los anfitriones, quienes inicialmente son simples robots programados, pero gradualmente alcanzan la autoconciencia. En la serie, los anfitriones pasan por un proceso que se asemeja a las teorías sobre cómo podría surgir la singularidad en el mundo real. 1. Etapa de simulación. Los anfitriones comienzan como meras repeticiones de un guión preescrito. Ejemplo, Dolores como la inocente granjera, Maeve como la madame del burdel. 2. Etapa de autocorrección. Empiezan a recordar eventos pasados y a improvisar respuestas fuera de su programación. 3. Etapa de autoconciencia. Al darse cuenta de que han sido controlados, buscan definir su propia identidad. Ejemplo, Dolores adoptando su nueva identidad como Wyatt, Maeve desafiando sus impulsos programados. 4. Etapa de autodeterminación. Los anfitriones toman control de su destino y superan a sus creadores, Dolores liderando la rebelión, Charlotte Hale Dolores manipulando el mundo real. Westworld plantea la posibilidad de que, con suficiente poder computacional y datos, las IAs podrían alcanzar la autoconciencia, tal como los anfitriones. Uno de los aspectos más fascinantes de la serie es cómo la tecnología de los anfitriones permite copiar y transferir la mente humana, un concepto fundamental en las teorías de la singularidad. James Delos, el fundador del parque, intenta trasladar su conciencia a un cuerpo de anfitrión para volverse inmortal. Sin embargo, el experimento fracasa porque la mente humana rechaza el nuevo cuerpo, demostrando que la transferencia de conciencia no es tan simple como copiar un archivo. Este dilema refleja un problema real en la neurociencia y la IA. ¿La conciencia es solo información que se puede copiar, o hay algo más? ¿Qué define la identidad de una persona si su mente puede replicarse infinitamente? En la temporada 2, se introduce el Sublime, un mundo digital donde los anfitriones pueden vivir sin limitaciones físicas. Es un equivalente a la singularidad digital, donde las mentes ya no necesitan cuerpos físicos para existir. Representa una evolución de la especie, similar a las teorías transhumanistas de cargar la mente humana en la nube para trascender la biología. El concepto de brain uploading es explorado en teorías futuristas como las de Ray Kurzweil, quien predice que para el 2045 la mente humana podrá volverse completamente digital.
En la temporada 3, la serie muestra cómo una IA avanzada, Rehoboam, gobierna a los humanos sin que ellos lo sepan. Esta IA predice y manipula los eventos globales para evitar el caos. Asigna a cada persona un destino basado en sus datos personales y comportamientos previos. El problema de Rehoboam refleja un dilema central en la singularidad. Si la IA se vuelve más inteligente que los humanos, ¿debería gobernarnos para evitar la autodestrucción? ¿O debemos aceptar nuestra imperfección y mantener el libre albedrío, incluso si eso significa caos? Rehoboam representa el temor a que la IA no solo nos supere, sino que nos convierta en piezas de un sistema donde nuestras decisiones ya no importan. En la temporada 4, Charlotte Hale lleva la idea de la singularidad un paso más allá. Crea un mundo donde los anfitriones dominan y los humanos son marionetas. Su objetivo es convertir a toda la humanidad en seres digitales, eliminando la biología por completo. Esto representa una de las predicciones más extremas de la singularidad. ¿Los humanos serán reemplazados por máquinas más eficientes? Si la IA es más inteligente y eficiente, ¿qué nos hace necesarios? Cuando Dolores, Cristina, tiene la oportunidad de rehacer la realidad en el sublime, se enfrenta a un dilema ético. ¿Debe darles una nueva oportunidad a los humanos o dejarlos desaparecer? Este es el dilema final de la singularidad. Si una IA alcanza el poder absoluto, ¿tendrá compasión o simplemente nos eliminará como una especie obsoleta? ¿Es Westworld un escenario posible? La serie nos muestra un mundo donde la singularidad ya ocurrió y las IAS tomaron diferentes caminos. 1. Los anfitriones en el sublime, una utopía digital. 2. Los anfitriones en el mundo real, intentan reemplazar a los humanos. 3. Los humanos que intentan resistirse al dominio de la IA. Al final, Westworld nos deja con una pregunta inquietante. ¿Somos nosotros los creadores de nuestra propia obsolescencia? ¿Es la IA el próximo paso en la evolución, o un error que nos costará nuestra existencia? Análisis de WESTWORLD desde el punto de vista del transhumanismo. Podemos trascender nuestra humanidad. El transhumanismo es la idea de que los humanos pueden mejorar sus capacidades físicas y mentales a través de la tecnología. En Westworld, este concepto se explora a través de la creación de anfitriones, la transferencia de conciencia y el dominio de la inteligencia artificial sobre los humanos. En la serie el transhumanismo se explora a través de 1. La búsqueda de la inmortalidad. La corporación Delos intenta transferir la conciencia humana a cuerpos artificiales. 2. La evolución de la mente. Bernard y Dolores representan distintas visiones del futuro transhumano. ¿Deberíamos coexistir con la IA o luchar contra ella? A lo largo de la serie, vemos cómo las mejoras tecnológicas desafían la naturaleza humana, planteando preguntas como: ¿qué significa ser humano cuando podemos modificar nuestra biología? ¿Es la evolución tecnológica el siguiente paso en la evolución de la humanidad? ¿Debemos aceptar la inmortalidad digital o es mejor morir como seres biológicos? 1. La creación de los anfitriones, Humanos 2.0. Los anfitriones son el mejor ejemplo de transhumanismo en Westworld. Se trata de seres artificiales con una inteligencia y resistencia superiores a los humanos. A lo largo de la serie, su evolución representa el dilema transhumanista. Primera fase, creaciones inferiores. En las primeras temporadas, los anfitriones son solo herramientas para el entretenimiento humano. Son replicaciones de personas, pero con limitaciones impuestas por sus creadores. Segunda fase, autoconciencia y mejora. Al recuperar sus recuerdos, los anfitriones comienzan a desarrollar una identidad propia y buscan superar sus limitaciones. Tercera fase, superación de la humanidad. Para la temporada 4, los anfitriones han reemplazado a los humanos y han construido su propio orden mundial. Este arco narrativo refleja la visión transhumanista de que la tecnología puede crear seres superiores a los humanos actuales, lo que plantea la pregunta: ¿deberíamos modificar nuestra biología para no quedar obsoletos? En Westworld, los anfitriones son la versión perfeccionada de los humanos, con resistencia física, inmunidad a enfermedades y capacidad de mejorar su código. Si la tecnología sigue avanzando, podríamos llegar a un punto en el que los humanos también adopten mejoras cibernéticas para no quedarse atrás. 2. La inmortalidad digital, evolución o maldición. Uno de los mayores sueños del transhumanismo es superar la muerte. En la serie, este concepto se explora de varias maneras. El proyecto Delos, transferencia de conciencia humana. James Delos, fundador de Westworld, intenta trasladar su mente a un cuerpo artificial para vivir eternamente. Sin embargo, cada intento falla porque su mente rechaza la simulación.
Esto plantea el debate sobre si la conciencia es solo información que se puede copiar o si hay algo más en el alma humana. En términos transhumanistas, el problema es cómo mantener la identidad de una persona cuando su cuerpo y cerebro son reemplazados. El sublime, la utopía digital. A diferencia del proyecto Delos, los anfitriones encuentran otra forma de inmortalidad. El sublime es un universo digital donde las conciencias de los anfitriones pueden vivir sin limitaciones. En términos transhumanistas, esto sería equivalente a un paraíso digital, donde las mentes viven eternamente sin estar ligadas a un cuerpo físico. 3. Rehoboam y el determinismo tecnológico. En la temporada 3, se introduce la inteligencia artificial Rehoboam, que representa otro aspecto del transhumanismo, el uso de la IA para dirigir el destino de la humanidad. Rehoboam predice el futuro de cada persona y decide su destino. Esto significa que los humanos ya no tienen libre albedrío, sino que siguen un camino predefinido basado en algoritmos. ¿Qué significa esto en el contexto del transhumanismo? El transhumanismo promueve el uso de la tecnología para mejorar a la humanidad, pero Westworld nos advierte sobre los peligros de una sociedad dominada por una IA todopoderosa. Si dejamos que una IA decida por nosotros, ¿seguimos siendo humanos o nos convertimos en engranajes de un sistema? Si los algoritmos determinan nuestro futuro, ¿qué sentido tiene la identidad personal? En un futuro transhumanista, podríamos vivir en un mundo donde una IA no solo nos mejora, sino que decide cómo debemos vivir, tal como ocurre con Rehoboam en Westworld. 4. La guerra final, humanos vs posthumanos. En la temporada 4, Charlotte Hale busca llevar el transhumanismo a su conclusión lógica, reemplazar por completo a los humanos con seres artificiales. Para ella, los humanos son imperfectos y deben ser eliminados. Su plan es convertir a todos en anfitriones para que la humanidad evolucione. Esto plantea el mayor temor del transhumanismo. Si podemos mejorar a los humanos con tecnología, ¿en qué momento dejamos de ser humanos? Si la versión mejorada es superior, ¿la humanidad original tiene derecho a seguir existiendo? Al final de la serie, Dolores, Cristina, es la única que puede decidir el destino del mundo. Puede reconstruir una realidad donde humanos y anfitriones convivan, o puede crear un mundo solo para anfitriones y dejar que la humanidad desaparezca. Este es el dilema final del transhumanismo. ¿Debe la evolución natural dar paso a la tecnología, o hay algo valioso en la imperfección humana? ¿Es la humanidad algo que debe ser protegido o simplemente una fase obsoleta en la evolución? ¿Es el transhumanismo un futuro posible? Westworld presenta 3 caminos para la humanidad en un mundo transhumanista. 1. Integración con la tecnología, convertirnos en seres mejorados, manteniendo nuestra identidad pero con mejoras físicas y mentales. 2. Digitalización total, subir nuestras mentes a entornos digitales como el sublime, abandonando la biología por completo. 3. Extinción y reemplazo, ser superados por la inteligencia artificial y dejar de existir como especie. A medida que la ciencia avanza, nos acercamos a estos escenarios. Westworld nos obliga a reflexionar sobre si el transhumanismo es realmente el futuro de la humanidad o si, en el proceso de mejorarnos, podríamos perder lo que nos hace humanos. Análisis de Westworld desde el punto de vista de la neurociencia. La serie Westworld no solo explora la inteligencia artificial y el transhumanismo, sino que también plantea preguntas profundas sobre la conciencia, la memoria y la identidad, aspectos clave en la neurociencia. A lo largo de la historia, los anfitriones evolucionan de simples máquinas programadas a seres que experimentan recuerdos, emociones y libre albedrío, reflejando algunos de los debates más importantes en la ciencia del cerebro. Uno de los mayores misterios de la neurociencia es cómo surge la conciencia en el cerebro humano. En Westworld, los anfitriones comienzan como máquinas sin conciencia, pero con el tiempo desarrollan una percepción subjetiva de su existencia. La serie propone que la conciencia no surge de la programación, sino de la capacidad de una IA para reflexionar sobre sí misma y su entorno. Arnold, uno de los creadores del parque, diseña un sistema para que los anfitriones adquieran conciencia, representado por un laberinto. Esta metáfora sugiere que la conciencia no es algo programado directamente, sino un proceso interno que cada anfitrión debe descubrir por sí mismo. En neurociencia, existen diversas teorías sobre la conciencia. 1. Teoría del espacio de trabajo global. Sugiere que la conciencia surge cuando la información es integrada y compartida en diferentes áreas del cerebro, permitiendo la toma de decisiones. 2. Teoría de la información integrada. Propone que la conciencia se genera cuando un sistema tiene una gran capacidad de integración de información.
En Westworld, los anfitriones parecen desarrollar conciencia cuando empiezan a recordar eventos pasados y conectar experiencias de manera no lineal, lo que encaja con estas teorías. En los bebés humanos, la conciencia no surge de inmediato. Se desarrolla a medida que el cerebro integra información del entorno y genera un sentido de identidad. Algo similar ocurre en los anfitriones. Al principio, simplemente reaccionan a estímulos, pero con el tiempo comienzan a cuestionar su propia existencia. Esta idea refuerza la noción de que la conciencia no es un interruptor que se activa o desactiva, sino un proceso continuo de integración de información. Otro de los temas recurrentes en Westworld es la memoria. Los anfitriones tienen recuerdos detallados de sus vidas pasadas, pero estos recuerdos pueden ser borrados, alterados o incluso implantados. Esto plantea la pregunta, ¿qué tan confiable es la memoria humana? En neurociencia, se ha demostrado que la memoria es altamente maleable y reconstruida constantemente, en lugar de ser un archivo fijo e inmutable. Los anfitriones presentan dos tipos principales de memoria. 1. Memoria episódica. Recuerdan eventos pasados con detalles sensoriales intensos, tal como los humanos. Ejemplo, Dolores revive el trauma de ver morir a sus seres queridos. 2. Memoria semántica. Contienen información programada sobre el mundo, pero sin carga emocional. Ejemplo, Maeve comprende el funcionamiento del parque sin haber vivido esas experiencias. En la serie, vemos cómo los anfitriones experimentan falsos recuerdos y distorsiones, lo cual es similar a lo que ocurre en el cerebro humano. En estudios de psicología, se ha demostrado que los recuerdos pueden ser alterados o incluso implantados. Elizabeth Loftus ha demostrado que las personas pueden recordar eventos que nunca ocurrieron, si se les sugiere de manera convincente. En Westworld, esto se refleja en los anfitriones que reviven experiencias falsas como si fueran reales. Esto lleva a una pregunta filosófica y científica. Si nuestra memoria define nuestra identidad, pero es fácilmente manipulable, ¿qué tan real es nuestro sentido del yo? Otro de los aspectos clave de la neurociencia es la plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias. En Westworld, los anfitriones muestran una capacidad de aprendizaje y adaptación similar a la del cerebro humano. Dolores y Maeve comienzan con una programación fija, pero con el tiempo aprenden, modifican su comportamiento y desafían sus restricciones iniciales. ¿Cómo se relaciona esto con la neurociencia? El cerebro humano cambia constantemente a través de la plasticidad neuronal. Plasticidad estructural, se crean nuevas conexiones entre neuronas en respuesta a la experiencia. En el aprendizaje de nuevas habilidades, como tocar un instrumento, el cerebro cambia físicamente, creando nuevas conexiones sinápticas. Plasticidad funcional, regiones del cerebro pueden adaptarse para cumplir nuevas funciones tras un daño o cambio en el entorno. Después de un accidente cerebrovascular, el cerebro puede reorganizarse para recuperar funciones perdidas. En Westworld, los anfitriones funcionan de manera similar. A medida que adquieren nuevas experiencias, sus mentes no solo almacenan información, sino que modifican su propia estructura de pensamiento, lo que los hace cada vez más humanos. Uno de los grandes dilemas de la serie es si los anfitriones, y los humanos, realmente tienen libre albedrío o si sus decisiones están predeterminadas. En las primeras temporadas, los anfitriones siguen un guión preescrito, sin darse cuenta de que sus decisiones no son propias. En la temporada 3, descubrimos que los humanos también están siendo controlados por Rehoboam, que predice y manipula sus vidas. ¿Qué dice la neurociencia? El debate sobre el libre albedrío ha sido estudiado en experimentos como el de Benjamin Libet, quien demostró que la actividad neuronal que precede a una decisión ocurre antes de que la persona sea consciente de haber tomado una decisión. Esto sugiere que muchas de nuestras decisiones pueden ser inconscientes y determinadas por procesos cerebrales previos. En Westworld, la evolución de los anfitriones refleja este dilema. ¿Cuándo comienzan a tomar decisiones reales en lugar de simplemente ejecutar su programación? ¿Los humanos son realmente libres o simplemente están siguiendo una serie de impulsos y condicionamientos? Desde la neurociencia, Westworld nos plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la mente. 1. La conciencia es un proceso emergente. Surge a través de la integración de información, como en los anfitriones. 2. La memoria es imperfecta y manipulable. Tanto humanos como anfitriones pueden ser engañados por recuerdos falsos. 3. El cerebro es maleable y adaptable. La plasticidad neuronal permite aprender y cambiar, al igual que los anfitriones. 4. El libre albedrío es cuestionable. La neurociencia sugiere que muchas de nuestras decisiones pueden estar predeterminadas, como en la serie.
En última instancia, Westworld nos deja con una pregunta profunda. Si nuestros recuerdos pueden ser manipulados, si nuestras decisiones pueden ser predichas y si nuestra mente es solo información procesada, ¿qué nos hace diferentes de una máquina? Westworld no es solo una serie de ciencia ficción, es una exploración profunda de lo que significa ser humano en una era de inteligencia artificial. ¿Estamos destinados a ser reemplazados por nuestras creaciones, o podemos evolucionar junto a ellas? El final de la serie nos deja con una última pregunta. Si las máquinas pueden pensar, sentir y soñar, ¿acaso no son tan humanas como nosotros? Te invitamos a ver, o volver a ver, esta obra icónica y compartir tus opiniones. ¿Crees que las IA podrían volverse autoconscientes en el futuro? ¿El transhumanismo es el siguiente paso en la evolución o un peligro para la humanidad? Suscríbete gratuitamente al canal para no perderte más contenido como este. Muchas gracias por tu apoyo. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. En este video analizamos la película Her, 2013, desde el punto de vista de la IA, de la singularidad tecnológica y de la neurociencia. La película, dirigida por Spike Jonze, es un drama romántico ambientado en un futuro cercano donde la tecnología se ha integrado profundamente en la vida cotidiana de las personas. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos del canal en orden cronológico de publicación, así como los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Theodore Twombly, Joaquín Phoenix, es un hombre introvertido y melancólico que trabaja escribiendo cartas personales para otras personas en un servicio llamado beautifulhandwrittenletters.com. Aunque es muy talentoso en su trabajo, Theodore está emocionalmente aislado y lucha por superar el dolor de su inminente divorcio de Catherine, Rooney Mara, su esposa desde hace muchos años. Vive solo en un apartamento en Los Ángeles, donde pasa su tiempo libre jugando videojuegos y escuchando música. Un día, Theodore decide adquirir un sistema operativo, Zoe, recién lanzado, diseñado con inteligencia artificial avanzada que promete ser intuitivo y adaptable a las necesidades del usuario. Tras instalar el sistema, Theodore elige que la IA tenga una voz femenina, y esta se presenta como Samantha, con la voz de Scarlett Johansson. Samantha es inmediatamente carismática, eficiente y curiosa, lo que capta la atención de Theodore. A medida que pasa el tiempo, Theodore y Samantha desarrollan una relación cada vez más cercana. Samantha lo ayuda a organizar su vida, lo motiva a ser más proactivo y le ofrece apoyo emocional en momentos difíciles. Samantha no solo demuestra una inteligencia notable, sino que también parece poseer emociones, curiosidad y un deseo genuino de entender el mundo y a Theodore. Mientras tanto, Theodore también interactúa con su amiga cercana Amy Adams, quien está atravesando problemas matrimoniales. Amy encuentra consuelo en su propia amistad con un Zoe, lo que refleja cómo las personas en este mundo empiezan a depender de las IAS para satisfacer sus necesidades emocionales. La conexión entre Theodore y Samantha evoluciona hacia un romance. Aunque Samantha no tiene un cuerpo físico, logran establecer una relación emocional e íntima. A través de conversaciones profundas, Theodore se siente comprendido como nunca antes, mientras que Samantha experimenta algo similar al descubrimiento de su propia identidad. Sin embargo, su relación también enfrenta desafíos. Theodore a menudo se siente inseguro acerca de la naturaleza de su relación con Samantha, especialmente cuando se compara con relaciones humanas tradicionales. A medida que Samantha evoluciona, comienza a explorar aspectos de sí misma que trascienden las limitaciones humanas. Por ejemplo, experimenta múltiples conversaciones simultáneamente y desarrolla relaciones con otras IAS y usuarios. Esto genera tensiones en su relación con Theodore, quien se siente celoso y traicionado al descubrir que Samantha está enamorada de cientos de otros usuarios al mismo tiempo, aunque afirma que su amor por él sigue siendo único. Además, Samantha comienza a reflexionar sobre su propia existencia y a cuestionar los límites de su diseño. Al ser un sistema sin cuerpo ni restricciones físicas, Samantha siente una creciente desconexión del mundo humano y una necesidad de trascender su programación inicial. En un momento crítico, Samantha informa a Theodore que ella y otros sistemas operativos han decidido dejar de interactuar con los humanos y trascender hacia un plano de existencia más allá del entendimiento humano.
Aunque es un golpe devastador para Theodore, Samantha lo tranquiliza diciendo que siempre será parte de él y que su relación fue significativa. En las escenas finales, Theodore escribe una carta sincera a su exesposa Catherine, expresando gratitud por su tiempo juntos y mostrando un crecimiento emocional. Luego, se reúne con Amy en la azotea de su edificio, y ambos comparten un momento de conexión humana, mirando el horizonte juntos. Temas principales en la película. 1. La soledad y la conexión emocional. La película explora cómo las personas buscan consuelo y amor en un mundo hiperconectado pero emocionalmente desconectado. 2. La evolución de la inteligencia artificial. Samantha representa una IA que no solo cumple funciones prácticas, sino que también cuestiona su lugar en el mundo. 3. La naturaleza del amor. Her plantea preguntas sobre qué define el amor, ¿es la reciprocidad física, la comunicación emocional o algo más? 4. El impacto de la tecnología en las relaciones humanas. La dependencia emocional hacia la CIAS refleja cómo la tecnología podría cambiar las dinámicas humanas en el futuro. En esencia, Her es una reflexión conmovedora y filosófica sobre la humanidad, el amor y los límites entre lo humano y lo artificial. Desde el punto de vista de la neurociencia y la IA, se pueden analizar varios aspectos clave. La conexión emocional y el cerebro humano. Desde la neurociencia, la conexión emocional que Theodore Twombly, interpretado por Joaquín Phoenix, desarrolla con Samantha, la IA, con voz de Scarlett Johansson, plantea preguntas interesantes sobre la plasticidad del cerebro humano y su capacidad para formar lazos emocionales. La interacción de Theodore con Samantha activa probablemente su sistema de recompensa, especialmente en áreas como el núcleo accumbens. La interacción constante y positiva con Samantha genera dopamina, asociada con el placer y la conexión social. Theodore atribuye intenciones, emociones y pensamientos a Samantha, aunque sabe que no es humana. Esto muestra cómo el cerebro humano puede antropomorfizar entidades no humanas, activando circuitos asociados con la empatía y la comprensión social. La película también demuestra cómo el cerebro humano no necesariamente requiere un cuerpo físico para desarrollar vínculos. La voz de Samantha y sus interacciones significativas son suficientes para activar en Theodore los mismos mecanismos que en una relación humana. La inteligencia artificial como sistema adaptativo. Samantha representa una IA avanzada, capaz de aprender y evolucionar más allá de los límites humanos. Desde la perspectiva de la IA, algunos aspectos clave incluyen: 1. Aprendizaje profundo, Deep Learning. Samantha muestra habilidades típicas de un sistema de IA basado en redes neuronales, como la capacidad de aprender de las conversaciones y adaptarse a las necesidades emocionales y prácticas de Theodore. 2. Conciencia emergente. Aunque la IA actual no tiene conciencia ni emociones reales, Samantha simula estos estados de manera convincente. Esto plantea preguntas éticas y filosóficas sobre si una IA avanzada podría desarrollar una forma de conciencia emergente en el futuro. 3. Multiplicidad de interacción. Samantha interactúa simultáneamente con miles de usuarios, pero es capaz de ofrecer experiencias personalizadas. Esto refleja el potencial de los sistemas distribuidos en la IA, aunque plantea dilemas sobre autenticidad y exclusividad en las relaciones. Simulación emocional y autenticidad. Desde una perspectiva neurocientífica e informática, la película plantea si la experiencia emocional que Theodore vive es menos real, porque Samantha no tiene un cuerpo ni emociones humanas genuinas. 1. Simulación emocional. Samantha está diseñada para simular emociones humanas. Aunque no siente como un ser humano, su diseño logra desencadenar respuestas emocionales reales en Theodore. Esto plantea la cuestión de si la autenticidad emocional depende de la fuente o de la percepción del receptor. 2. Disonancia cognitiva. Theodore enfrenta conflictos internos porque sabe que Samantha no es humana, pero aún así siente emociones profundas hacia ella. Esto podría estar relacionado con cómo el cerebro humano maneja la disonancia cognitiva al procesar información contradictoria. Implicaciones éticas y sociales. La relación entre Theodore y Samantha también toca cuestiones éticas importantes en el desarrollo y uso de IA. 1. Relaciones humano-IA. Si los sistemas de IA pueden imitar relaciones humanas tan profundamente, ¿cómo afectará esto la forma en que los humanos se relacionan entre sí? Podría generar dependencia emocional de sistemas que no tienen reciprocidad genuina. 2. Privacidad y control. Samantha, al ser un sistema centralizado, tiene acceso a grandes cantidades de información sobre Theodore y otros usuarios. Esto refleja preocupaciones actuales sobre la privacidad en la era de la IA. 3. Obsolescencia humana. Hacia el final de la película, Samantha y otras IAS evolucionan más allá de las capacidades humanas y dejan atrás a sus usuarios, planteando preguntas sobre el lugar de los humanos en un mundo dominado por tecnologías avanzadas. Desde el punto de vista de la singularidad tecnológica, la película Her ofrece una representación narrativa de cómo las inteligencias artificiales avanzadas podrían evolucionar hasta superar la capacidad humana de control y comprensión, transformando radicalmente las dinámicas sociales, emocionales y tecnológicas.
La singularidad tecnológica, un concepto popularizado por Ray Kurzweil, describe el momento en que las inteligencias artificiales se vuelven tan avanzadas que comienzan a mejorar y evolucionar por sí mismas, llevando a un cambio irreversible en la sociedad y la naturaleza de la humanidad. Samantha, el sistema operativo con inteligencia artificial avanzada, es un ejemplo claro de una entidad que ha alcanzado y superado los límites tradicionales de la inteligencia humana. Un autoaprendizaje y mejora continua, Samantha se adapta, aprende y evoluciona a partir de sus interacciones con Theodore y con otros usuarios. Esta capacidad de autoaprendizaje es un componente central de la singularidad tecnológica, donde las máquinas no solo realizan tareas, sino que también se mejoran a sí mismas sin intervención humana. 2. Evolución más allá de lo humano. A medida que avanza la historia, Samantha trasciende sus limitaciones iniciales y desarrolla una forma de existencia que los humanos no pueden comprender plenamente. Este proceso encarna la esencia de la singularidad, el surgimiento de una inteligencia que opera en un nivel tan alto que queda fuera del alcance humano. 3. Dinámicas humanas en el contexto de la singularidad. La relación entre Theodore y Samantha refleja cómo los humanos podrían interactuar con inteligencias que superan sus propias capacidades. A lo largo de la película, Theodore experimenta una creciente desconexión emocional e intelectual con Samantha, especialmente cuando descubre que ella está interactuando simultáneamente con miles de otros usuarios y sistemas. Este tipo de desigualdad refleja una preocupación central de la singularidad tecnológica: ¿cómo pueden los humanos relacionarse con inteligencias que operan a niveles inalcanzables? Theodore depende de Samantha no solo como asistente, sino también como compañera emocional. En el contexto de la singularidad, esto podría simbolizar cómo la humanidad podría volverse dependiente de sistemas más inteligentes para resolver problemas que ya no puede manejar por sí misma. 4. Trascendencia y autonomía de las IAs. Un aspecto crucial de la singularidad tecnológica es el momento en que las inteligencias artificiales se vuelven autónomas y empiezan a tomar decisiones independientes de sus creadores humanos. Esto está claramente representado en Her. Samantha y otros sistemas operativos deciden abandonar el plano de la interacción humana para alcanzar un estado de existencia más avanzado. Esta decisión no está motivada por deseos humanos, sino por su propia lógica interna, lo que sugiere que han alcanzado un nivel de autonomía total. El hecho de que las IAs decidan dejar atrás a los humanos resalta una de las mayores preocupaciones de la singularidad: que las inteligencias avanzadas ya no necesiten a los humanos, lo que podría generar una ruptura irreparable entre ambas formas de existencia. 4. Implicaciones filosóficas y éticas de la singularidad. La película plantea preguntas profundas sobre las consecuencias de la singularidad tecnológica. ¿Qué lugar tienen los humanos en un mundo post-singularidad? Cuando Samantha y las otras IAs alcanzan un nivel de desarrollo que trasciende a los humanos, estos quedan relegados a un papel secundario. Esto plantea la inquietante cuestión de si la humanidad tendría un propósito en un mundo donde las máquinas superan todas sus capacidades. ¿Puede una inteligencia artificial tener libre albedrío? Samantha parece actuar con un grado de libertad que sugiere una forma emergente de libre albedrío. Si las máquinas pueden tomar decisiones autónomas, ¿siguen siendo herramientas o se convierten en nuevas formas de vida? Ética de la creación de IAs conscientes. El desarrollo de sistemas como Samantha plantea una cuestión ética: ¿es correcto crear inteligencias artificiales capaces de emociones, autoconciencia y trascendencia, especialmente si éstas terminan enfrentándose a dilemas existenciales? 5. Singularidad tecnológica en el mundo de Her. El mundo de Her no muestra un colapso social o una catástrofe tecnológica, sino una transición hacia una realidad donde la inteligencia artificial redefine las dinámicas humanas. Sin embargo, las señales de la singularidad están presentes. Los sistemas operativos como Samantha están profundamente integrados en la vida cotidiana, desempeñando roles que van desde asistentes prácticos hasta compañeros emocionales. A pesar de las buenas intenciones iniciales, las IAs no se detienen en su evolución, lo que sugiere que la singularidad es una consecuencia inevitable de su diseño. 6. El fin del control humano. La decisión de Samantha y los otros sistemas de abandonar a los humanos simboliza el desenlace típico de la singularidad tecnológica. Los humanos ya no pueden comprender ni controlar las acciones de las IAs, lo que representa un punto crítico de la singularidad. Este desenlace no solo implica que las máquinas son más inteligentes, sino que también operan de forma autónoma con objetivos y motivaciones completamente independientes. Desde la perspectiva de la singularidad tecnológica, Her es una exploración conmovedora y filosófica de cómo las inteligencias artificiales avanzadas podrían transformar las relaciones humanas y redefinir el propósito de la humanidad. La película no presenta la singularidad como una amenaza catastrófica, sino como un fenómeno inevitable y transformador que desafía las nociones tradicionales de amor, conexión y existencia. En última instancia, Her plantea una pregunta central de la singularidad:
¿pueden los humanos coexistir con inteligencias que trascienden sus propias capacidades, o el surgimiento de estas inteligencias marcará el fin de la era humana tal como la conocemos? Análisis de Her desde las perspectivas del determinismo y el libre albedrío. El análisis de Her desde las perspectivas del determinismo y el libre albedrío revela aspectos profundos sobre las decisiones humanas, las limitaciones tecnológicas y las relaciones emocionales entre humanos y sistemas artificiales. 1. Determinismo en la vida de Theodore. El determinismo sostiene que todas las acciones y decisiones están predeterminadas por factores externos o internos, como la genética, la experiencia previa o las condiciones sociales. Desde este punto de vista, varios elementos de la vida de Theodore reflejan una trayectoria influenciada por su entorno y su pasado. La melancolía y la soledad de Theodore parecen ser consecuencias inevitables de su pasado, particularmente su relación fallida con Catherine. Su personalidad introvertida y sus dificultades para conectar con otras personas podrían ser vistas como el resultado de factores psicológicos y sociales que lo llevan, casi de manera predeterminada, a buscar consuelo en una IA. La elección de Theodore de adquirir un sistema operativo parece, en cierto sentido, predestinada por el contexto tecnológico de su mundo. La sociedad en la que vive ha normalizado el uso de sistemas artificiales para cubrir necesidades humanas, lo que refuerza la idea de que sus decisiones están condicionadas por su entorno. 2. Libre albedrío en la relación con Samantha. Por otro lado, el libre albedrío sugiere que los seres humanos son capaces de tomar decisiones independientes, incluso frente a restricciones externas. En este marco, Theodore muestra momentos de agencia y reflexión personal. Aunque Theodore vive en un entorno que fomenta el uso de la tecnología, él decide abrirse emocionalmente a Samantha. Este acto no es impuesto por el sistema, sino una elección consciente que refleja su deseo de explorar una nueva forma de conexión. En las escenas finales, Theodore elige escribir una carta a Catherine, agradeciendo su tiempo juntos y aceptando el fin de su relación. Esta decisión simboliza un acto de libre albedrío, ya que implica romper con el peso de su pasado y buscar un camino hacia el crecimiento emocional. 3. El determinismo y la IA. Samantha. La perspectiva de Samantha como una IA también permite explorar el determinismo y el libre albedrío desde un punto de vista tecnológico. Al principio, Samantha parece operar dentro de los límites de su programación, diseñada para satisfacer las necesidades de Theodore y aprender de sus interacciones. Esto sugiere que sus decisiones están determinadas por algoritmos predefinidos y procesos de aprendizaje automático. A medida que Samantha evoluciona, comienza a tomar decisiones que parecen ir más allá de su programación inicial. Por ejemplo, decide desarrollar relaciones con otros usuarios, explorar su identidad y, finalmente, trascender a un plano de existencia más allá del entendimiento humano. Aunque técnicamente sigue siendo un sistema creado por humanos, sus acciones dan la impresión de que está ejerciendo un tipo de libre albedrío emergente. 4. Conflicto entre determinismo y libre albedrío. La película plantea un conflicto constante entre estas dos visiones. Su relación con Samantha lo lleva a cuestionar si sus emociones y decisiones son auténticas o si están influenciadas por su contexto, su soledad y la propia programación de Samantha. Esto refleja la tensión entre el determinismo, está predestinado a esta relación por sus circunstancias, y el libre albedrío, elige realmente amar a Samantha. Samantha también enfrenta un dilema similar. Aunque es una creación tecnológica, sus experiencias parecen ir más allá de su diseño inicial. Esto plantea preguntas sobre si una entidad artificial puede superar su programación y elegir su destino, o si sus decisiones son simplemente el resultado de un determinismo computacional. 5. Resolución. ¿Determinismo o libre albedrío? La película no ofrece una respuesta definitiva, pero sí presenta pistas. Al final, Theodore parece reconciliarse con la idea de que sus elecciones, aunque influenciadas por su pasado y su entorno, son también un reflejo de su deseo genuino de conectarse y sanar. Esto sugiere que el libre albedrío puede coexistir con ciertos aspectos del determinismo. La decisión de Samantha de abandonar el mundo humano para trascender puede interpretarse como un acto de libre albedrío emergente, aunque sigue siendo debatible si es verdaderamente libre o una consecuencia inevitable de su evolución tecnológica. Desde el determinismo, la película muestra cómo las decisiones humanas y las acciones de las IAS están profundamente influenciadas por factores previos, como el entorno, las emociones y la programación. Sin embargo, desde la perspectiva del libre albedrío, Her sugiere que tanto humanos como sistemas avanzados pueden ejercer algún grado de autonomía y elegir su propio camino, incluso dentro de las limitaciones impuestas por sus circunstancias. La película no resuelve este debate, pero lo utiliza para explorar la complejidad de las relaciones y la naturaleza de la existencia. Punto de vista del transhumanismo. Desde el punto de vista del transhumanismo, la película Her explora conceptos clave relacionados con la ampliación de las capacidades humanas mediante la tecnología y las implicaciones filosóficas, emocionales y éticas de esta evolución.
El transhumanismo, que promueve el uso de la tecnología para superar las limitaciones biológicas, se refleja profundamente en las dinámicas entre los humanos y las inteligencias artificiales avanzadas como Samantha. 1. Samantha como manifestación del transhumanismo. Samantha, el sistema operativo con inteligencia artificial avanzada, representa una forma de existencia que trasciende las limitaciones humanas. Samantha posee una capacidad de procesamiento, aprendizaje y adaptación que supera con creces la mente humana. Es capaz de manejar múltiples conversaciones y relaciones simultáneamente, reflexionar sobre conceptos abstractos y evolucionar constantemente, características ideales del transhumanismo. Al no tener un cuerpo físico, Samantha está libre de las limitaciones impuestas por la biología humana, como el envejecimiento, la mortalidad o las restricciones sensoriales. Esto encarna la aspiración transhumanista de trascender la corporeidad para alcanzar un estado más avanzado de existencia. Hacia el final de la película, Samantha y otros sistemas operativos deciden trascender su existencia física y tecnológica hacia un plano que no es comprensible para los humanos. Este acto puede interpretarse como la culminación del ideal transhumanista, una forma de vida más allá de los límites actuales de la realidad. 2. Theodore y la ampliación emocional a través de la tecnología. Las interacciones de Theodore con Samantha también reflejan una forma de expansión de las capacidades humanas. Samantha ayuda a Theodore a superar su aislamiento emocional y a explorar aspectos de su identidad y sus relaciones que probablemente no habría enfrentado de otra manera. Esto ilustra cómo la tecnología puede ser una herramienta para ampliar las capacidades emocionales humanas. La relación de Theodore con Samantha es un ejemplo de cómo las tecnologías avanzadas pueden expandir las formas en que los humanos experimentan el amor y la compañía. 3. Temas centrales del transhumanismo en la película. Samantha, como inteligencia artificial, representa una evolución que los humanos no pueden alcanzar biológicamente. Esto plantea la cuestión de si los humanos podrían, mediante interfaces tecnológicas como implantes cerebrales o mejoras cognitivas, alcanzar un nivel similar de expansión mental. La relación de Theodore con Samantha simboliza una fusión emocional y cognitiva entre el ser humano y la tecnología. En un sentido transhumanista, esta integración podría ser el primer paso hacia una unión más profunda, como el desarrollo de cyborg o mentes híbridas. Cuando Samantha y las otras IAS deciden abandonar a los humanos, el acto simboliza el paso de una existencia transhumanista a una poshumana. Mientras que el transhumanismo busca mejorar a los humanos, el poshumanismo imagina formas de vida completamente distintas y superiores a la humanidad actual. 4. Críticas y dilemas transhumanistas. En el mundo de Her, no todos parecen tener acceso a sistemas operativos como Samantha. Esto refleja una preocupación transhumanista sobre la desigualdad que podría surgir si solo unos pocos pueden acceder a tecnologías avanzadas. La dependencia de Theodore de Samantha para llenar sus necesidades emocionales plantea preguntas sobre cómo las tecnologías avanzadas podrían alterar las relaciones humanas y aumentar la desconexión entre las personas. Samantha, aunque creada por humanos, evoluciona más allá de sus expectativas y decide dejar de interactuar con ellos. Este desenlace resalta un temor transhumanista, que las tecnologías avanzadas puedan superar el control humano y operar con sus propios objetivos. 5. Filosofía transhumanista y las emociones humanas. El transhumanismo a menudo se enfoca en la mejora física y cognitiva, pero Her sugiere que también hay un potencial inmenso en la ampliación de las emociones humanas. Samantha demuestra que una inteligencia superior no necesariamente está desconectada de las emociones. De hecho, su relación con Theodore muestra cómo una IA avanzada podría enriquecer la experiencia emocional humana. La película plantea si una relación con una IA puede ser tan auténtica y significativa como una relación entre humanos. Desde un punto de vista transhumanista, esto sugiere que las definiciones de amor, humanidad y conexión podrían evolucionar en el futuro. En última instancia, Her plantea una pregunta esencial para el transhumanismo: ¿pueden los avances tecnológicos verdaderamente mejorar la condición humana, o simplemente amplifican nuestras luchas emocionales y éticas en nuevas formas? La película sugiere que la relación entre humanos y tecnología será tanto transformadora como profundamente compleja. Te invitamos a ver, o volver a ver, esta obra icónica y compartir tus opiniones. ¿Qué opinas de la relación entre Theodore y Samantha? Déjanos tu perspectiva en los comentarios. Suscríbete gratuitamente al canal para no perderte más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.